Muy buenas tardes, bienvenidos jueves 26 de diciembre a un nuevo directo ya con más ganas de llegar ya a final de año, acabar fiestas también, estamos todos así muy gordetes con estas fiestas, yo estoy hasta aquí de comer y con ganas de que acabe un poco esto porque lo que nos viene después pues ya sabéis que es impresionante y vamos a hacer un vídeo hoy muy guay, atención porque vamos a repasar dos cosas de neumáticos y unas declaraciones que son espectaculares, ¿de acuerdo? Porque a diferencia del año pasado, están pasando cosas impresionantes. O sea, yo no sé qué está pasando a mucha gente, atrevidos, que están apostando por Pecco Bagnaia. Hay un artículo en Speedweek que habla de que por qué va a ganar Pecco el año que viene. O sea, es alucinante. Vamos a leerlo, vamos a repasar varias cositas. Antes de nada, gracias a los hermanos Castro, que ayer hicieron, no, antes de ayer, un superchat que no lo vi, lo siento, perdonad ver ese pedazo de superchat que no lo vi, así que lo siento mucho y os lo agradezco ahora desde aquí. Y nada, siempre estáis apoyando el canal, así que gracias, sois los mejores, ¿vale? Bueno, P1, vamos con el chat ya. Fran JFL, buena tarde, feliz Navidad a todos. Hoy San Esteban aquí en Cataluña es fiesta, vosotros, los que estáis fuera de Cataluña, no es fiesta, aquí sí que es fiesta, así que aquí estamos, por eso estamos a estas horas hoy haciendo el directo, si no sería a las 8 de la noche, día laboral, pero estamos aquí en casa descansando después de las comidas familiares y reposando y por eso directo a estas horitas, ¿vale? Fran JFL P1, P2 para Iván García Ferrer. Bona tarda y bon Nadal, cracks. Iván García, buena tarde, ¿qué tal? Desde Girona. P3 para mi amigo Mateo, Pro Márquez no, Antipecco. Es Antipecco, ya está, no pasa nada, tío, o sea, no pasa nada, Mateo. Eres Antipecco, pero siempre me ayudas, así que gracias por estar aquí. Siempre me ayudas, así que gracias. Ricard Roch, buen Nadal, ¿qué tal? Harry Callahan, ¿qué tal? Buena tarde, Luis, buenas tardes a todos, felices fiestas, buen Nadal. Bueno, Twitch, que el otro día no se conectó a Twitch, no me di cuenta, lo siento a la gente de Twitch, me he dejado un directo atrás, lo siento. Ya estamos también en Twitch, veo conectados, así que Rafa74, gracias por estar aquí, P1 para ti en Twitch. Y esperando que empiece, pues sí, chicos, vamos. Hola TR, crea tu vida consciente. Vaya nombre más chulo, tío. Me ha gustado este nombre. Gracias por estar aquí en el directo. Y gracias a todos por apoyar el canal. Ah, recuerdo más cosas también. Espera, que quiero recordar cosas, que no se me escapen. Que tenemos... a ver si lo tengo por aquí. Canal secundario, chicos, que estamos a punto de monetizarlo. Falta poco para monetizarlo, así que todos apoyar el canal secundario para tener un canal de comodín. Ahí los vídeos que no quepan en el primero los metemos en el segundo, para que haya contenido. Siempre que el contenido, los directos queden en todo internet plasmados, en todos los momentos. Los que no caben, voy a poner muchos menos o ninguno. Las épocas que hagamos vídeo cada día no pondré ningún corte en el primero, pero los días que haya muertos, así días muertos, sí que iré poniendo algún corte, con portada, un poco más presencial, siempre el primer canal, y el segundo todo el contenido allí para que tengáis siempre un canal donde todo sea MotoGP y haya contenido para tirar para arriba y no falte nunca contenido, ¿de acuerdo? Así que suscribiros al segundo canal, porfa, porque falta poco para monetizarlo y así ya tenemos otro canal más para meter allí contenido del canal principal. El que no cabe en el canal principal, en el canal secundario. Pues hola Santiago Vilés, ¿qué tal? TR MotoGP Reloaded, ahí está Harry Callahan. Sí, ahí está. Ahí está. Uf, estoy agotado, ¿eh? Hoy me va a costar hacer el directo, ¿eh? Me va a costar, ¿eh? Además, hoy es un directo de esos de conflictivos, ¿sabes? En los que puedes bajar seguidores. Pero ya sabéis que yo no tengo ningún problema para hablar bien de un piloto. Hablar mal, depende del contexto que estemos, ¿no? Bueno, algo positivo o algo negativo, no hablar bien o hablar mal, ¿no? Hoy hay un tema delicado de Michelin, que yo voy a poner la información, vosotros vais a hacer el juicio final a lo que vamos a hablar, pero como que huele ya un poco a, bueno, bueno, ahora lo hablaremos, ¿vale? Antes de nada, chicos, ¡pam! No se podía saber, KTM, tranquilos, porque lo van a rescatar, básicamente. Mira, esto muchas veces hemos dicho cuando pasó lo de KTM, me acuerdo que os dije,
que esto para mí era una especie como de táctica, no táctica, pero sí una manera de quitarse de encima a toda esa inversión que hizo KTM, ¿no? Ese querer crecer de golpe, ¿no? Comprando marcas y tal, para asentarse y pues que me ayude en el gobierno, que me ayude quien sea, ¿no? Porque las ventas de KTM no han ido mal, básicamente, han bajado, pero no ha sido el motivo principal, ha sido el exceso de inversión que han hecho, que se han flipado, básicamente. Y aquí están hablando ya de noticias revolucionarias del inicio de la temporada. O sea, Speedweek, sabéis que es un medio muy vinculado a KTM o a Red Bull, no sé si es KTM o Red Bull, creo que es, bueno, está muy cercano a ellos. Y de este medio se habla poco de este tema, y cuando se habla es positivo. Así que tranquilidad a la gente que sufre por Pedro Acosta, por Maverick Viñales, tal, porque esto, ya os decía en los vídeos que esto va a quedar igual, porque al final KTM no puede caer, o sea, no puede caer KTM, o sea, si cae KTM el Mundial se va a tomar por saco. Aquí están hablando de que ese nuevo socio, ese nuevo Liberty Media, pues bueno, va a ayudar a reflotar esta marca y a que esta marca se quede. Y incluso se habla en muchos medios de Lewis Hamilton, ¿no? Que Lewis Hamilton podría ser una de las personas que tomen parte en esta reflote de este equipo, marca o lo que sea, ¿de acuerdo? Por cierto, hablan de Lewis Hamilton, que yo no lo sabía, es un tío de Monster. No hay problemas, aquí aseguran que KTM y Red Bull es lo mismo, casi, bueno, lo mismo, ¿no? Pero que van siempre muy unidos, por lo tanto que no se van a separar nunca de Red Bull, a pesar de que venga Lewis Hamilton. Así que noticia, respira, es que me cuesta respirar hoy, ¿eh? Noticia positiva, esperada, y pues bueno, lo de KTM es un poco, pues bueno, una táctica para mí empresarial que han hecho para hostia, tengo calor, para quitarse pues gastos de encima, básicamente, y seguir con su objetivo de liderar el Mundial de MotoGP. Mira, hay cosas que siempre me recuerda el padre de Pedro Acosta, ¿no? A veces que me escribe un mensaje, ¿no? ¿Te acuerdas, tío, que tú decías que no fuese KTM? Yo siempre le decía a Acosta, al principio, hace ya 3 o 4 años, no te veas de KTM, pero mi argumento era porque KTM solo tiene un objetivo, que es ser la primera marca del paddock. O sea, es una obsesión ganar, ¿sabes? Entonces, llegará el momento en que KTM dominará MotoGP. Eso está por llegar, ese es el objetivo de KTM, ¿no? Y tienen medios, bueno, es una marca que solo se dedica a competir, o sea que es una marca buena para apostar. Claro, estaba Márquez en Honda cuando yo le dije eso. Yo cuando dije eso estaba Márquez en Honda, y Márquez tenía para años, tenía, en el 18, 19 era eso, 20, bueno, en el 20 creo que fue. Así que, bueno, pues ahora las cosas son diferentes, pero siguen con esa ilusión de ganar con KTM y siguen subidos al barco, ¿vale? O sea, que importante. En principio, si Speedweek dice esto, quiere decir pues que va en serio, ¿vale? Que esto no va a caer KTM, ¿de acuerdo? Más cosas porque a esto lo iba a comentar, pero lo comenté el otro día en el directo con Manolo, creo. Y es que, un momento que me están llegando mensajes. Aprilia sabe que deberá tener la mente abierta con Martín y Bezzecchi. Esto lo comenté el otro día con Manolo, solo para recordar, ¿no? Que la actitud de Aprilia ha cambiado mucho desde que ha llegado Jorge Martín y Bezzecchi. Mira, a mí lo de Martín yo lo entiendo, es campeón del mundo, es un piloto que han hablado muy bien, ahora hablaba Borsoi muy bien de Martín, su manera, su agresividad, es un piloto que yo creo que lo que quiere decir Borsoi es el típico piloto que llega y va rápido ya, ¿no? Esos pilotos que gustan a las marcas, ¿no? Que son pilotos pues que son muy productivos nada más llegar a, que no necesitan mucho tiempo para adaptación y estas cosas, ¿no? Que no son muy maniáticos, ¿no? Un poco eso, y yo ahí lo entiendo. Lo de Bezzecchi me cuesta más, ¿no? Hablan de Bezzecchi como si fuese una estrella. Yo lo de Martín, joder, yo creo que ninguna duda, pero lo de Bezzecchi ya como que me cuesta más, ¿vale? Pero bueno, Aprilia sabe que deberá tener la mente abierta con Martín y Bezzecchi. O sea, reconocen un poco, pues que han ido a la suya y no han hecho caso de los pilotos. Es un poco eso, ¿no? Entonces, me viene al pelo para recordar lo que comentamos al principio de temporada, ¿no?
sobre la información de Maverick, que esa moto 24 no era buena, una moto 24 que no era buena, que se volvió atrás en todo lo que se pudo, se recuperó el motor del 23, pero la moto en sí pues era la 24, ¿no? Una moto que cogió Raúl Fernández y que se quejó mucho Raúl también, y se quejó Miguel Olivera, ¿no? Viñales quería que Aprilia siguiera con la moto de 23 este año. He recuperado esta noticia porque ha hablado Martín, Viñales, y ha recordado eso que avanzamos aquí en el canal hace ya meses, casi más de un año, ya casi, un año, en el que Viñales se opuso a esa moto, pero siempre pasó lo mismo. La fábrica tira del carro y el piloto, depende del potencial que tenga el piloto, pues eso se hace caso o no se hace caso, ¿de acuerdo? Aquí Viñales no se hizo caso, se siguió con el proyecto 24, una moto que al final pues se ha visto que no era, puede que ser que en datos o cosas, que tuviese cosas mejores, pero que en la práctica ha costado mucho a los pilotos llevarla y ha sido un año más flojo que el anterior de Aprilia con la 23. O sea que aquí Maverick nos recuerda, ¿no?, ese vídeo de los lobos del paddock, ¿no? No ha sido un lobo del paddock, no ha podido condicionar esto, y aquí pues Aprilia rectificando y diciendo que este año pues va a ser diferente con Martín y con Bečić, y vamos a ver si tienen más poder de decisión los pilotos para controlar más las evoluciones de las motos. Recordamos año 22 con Bagnaia, se opuso a la evolución, le salió bien. Recordemos año 22 con Márquez, ¿ok?, que Honda aprovechó que no estaba Márquez para desarrollar esa moto, que luego Márquez no le gustó, la 22 aquella, luego empezaron a modificarla otra vez, lo que fue la 23, que fue otro bodrio al final, pero que a Márquez también en aquel momento, o sea, se le escapó esa evolución, no estaba en los test y tal, ¿ok? Entonces Honda aprovechó para decir, como no está Márquez, aprovechamos, hacemos una moto diferente, ¿no? Le salió mal, porque luego vino Márquez y lo bueno. O sea que en condiciones normales Márquez sí que ha sido una persona que ha sabido controlar la evolución de Honda. Honda lo ha dicho últimamente, Chequinelo, ¿no? Si va bien, no cambiemos, ¿vale? La Aprilia 23 iba bien, la han cambiado, básicamente. Obviamente es diferente porque Honda estaba ganando y Aprilia no. Pero importante, como siempre, la voz del piloto en las evoluciones de las motos, ¿vale? Bueno, chicos, más cosas, vamos con más cosas, porque, atención, sensaciones positivas en Italia con el Mundial 2025. Ha hablado Pecco Bagnaia, creo que en Turín, algo de el mejor deporte turinés del año o algo así. Un evento que le han dado a él el premio al mejor deportista de su región, me parece que ha sido. Y ha hablado de eso, y ha hablado, bueno, ha recordado aquella frase, ¿no?, en la que dice que si las sprint, el año que ha hecho él sería muy parecido al año que ha hecho Marc Márquez, que hizo Marc Márquez en el año 19. Se ha comparado otra vez con Márquez en el 19, ¿eh? O sea, el otro día se comparó con Márquez en el 15, que le sirvió a Márquez para rehacerse y ganar más mundiales. Él ha dicho lo mismo. Y atención, porque Pecco Bagnaia tiene un objetivo que choca directamente con el de Marc Márquez, porque Pecco Bagnaia se ha fijado el objetivo de ganar 3 mundiales más, chicos. O sea que no va a ir a Honda en el 27, o sea, 25-26 se va a quedar en Ducati, bueno, a no ser que sea un desastre y no gane nada y se vaya por la puerta de atrás, pero si los ganase en todo caso, se quedaría otra vez, porque quiere ganar 3 mundiales más. O sea, ojito, lleva 2, uno de Moto 2, 2 de MotoGP, y 3 serían 6 mundiales. Va por el top 6, por el 6, ¿vale? Y quiere ganar 3 mundiales más, 5 de MotoGP y 1 de Moto 2. Vamos a ver si le sale bien, pero vamos a repasar las declaraciones de Pecco Bagnaia, porque, mira, ha hablado de su hermana, ¿no?, Carola, que ha sido la persona de confianza para las batallas del paddock, para los sponsors, para el dinero, para tener una persona de confianza, para que las comisiones y todas esas cosas no se le vayan de las manos, ¿vale? Y ha hablado, le han preguntado de lo que va a pasar el año que viene, ¿ok? Y su predicción ha sido que
vamos a ver, bueno, la predicción de Peko creo que es la que hacemos todos, o la que hacéis todos, básicamente, o la que se hace en general en la afición. Ahora os leo. En la afición, en los medios y tal, que prevé de entrada muchas carreras entre él y Márquez solos. Eso es lo que prevé Peko Bagnaia. Y recuerda también, porque esto de la GP23, la GP24, ha hecho también un comentario que también está bien, ¿no? Porque hasta Jerez, hasta que ganó Jerez a Márquez en aquella carrera, allí empezó a sacarle el potencial a la GP24. Una cosa importante, yo creo, nos ha costado entender el potencial de la moto y no entenderlo, sino aprovecharlo, el potencial de la moto. A veces son mejores, pero cuesta sacar esos potenciales de las motos a veces, cosa que al final pues lo sacaron. Una cosa es que tú haces una moto mejor, pero eso luego tienes que transmitirlo en tiempo, básicamente, y a veces pues lo que ya es conocido, pues como siempre, ¿no? Como cada año Ducati, que a principio de temporada va más rápido y tal. Este año, pues bueno, ha vuelto a recordar Peko lo mismo. Así que Peko Bagnaia diciendo que quiere ganar 3 mundiales más, señores. O sea que esto, de entrada, es un mensajito a Márquez. Oye, que tú quieres ganar 2, yo quiero ganar 3, o sea, no sé qué lo vamos a hacer, pero estamos en el mejor equipo del mundo. Tenemos posibilidades de ganar los 2, de entrada, ya veremos qué pasa. Yo quiero ganar 3 y Márquez quiere ganar como mínimo 1 o 2. Márquez no sabemos lo que quiere ganar. Bueno, no lo ha dicho, pero lo sabemos todos, que quiere vencer a Rossi, igualar a Rossi o ganar a Rossi. Pero Peko ya se ha pronunciado y mensajito a Márquez, yo quiero 3, ¿tú cuántos quieres? O sea, ¿cómo lo repartimos esto? Porque claro, 2 no pueden ganar. 2 no pueden ganar. Y el tiempo pasa, Peko es más joven que Marc. O sea, Marc no puede esperar. Peko, mira, podía esperar 1, que se vaya Marc. Podría, ¿no? Si Ducati sigue en la cresta de la ola, ¿no? Porque al final siempre queda el factor moto, ¿no? Al final tú eres muy bueno, tienes la mejor moto, pero si viene la mejor moto, por muy bueno que seas, lo hemos visto con Márquez, GP23, por ejemplo, lo hemos visto, con la Honda, o sea que el factor moto cuenta para todos, incluso para Márquez este año, ¿no? El año pasado no ganó el Mundial, era el primer año en Ducati, pero había un factor moto también, o sea, el factor moto cuenta. Así de momento, 3 mundiales que quiere Peko por los 2 que quiere Marc. Y estamos en el 25, 26, 27, 28, o sea, hasta el 30 tienen que ganar estos 2. O sea, a ver cómo se van a repartir. Márquez tendrá 5, 37 años. Márquez, que yo Márquez con 37 años no lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Bueno, ya veremos. Pero muy interesante estas declaraciones de Peko, ir a GP1 a leerlas, porque el tío, vamos, se moja bastante, ¿vale? Por cierto, hay gente muy valiente, y no os lo digo por Tardocchi, que sabéis que Tardocchi ya lo hemos montado muchas veces, desde que habló en su tercer programa de YouTube. Sabéis que han hecho ya 3 programas de YouTube, con los momentos vividos en la final de campeonato, en los que se veía como Bagnaia, pues, luchaba por el título y tal. Esto se decidió grabar porque se pensaban que lo podía ganar, y entonces era como hacer un vídeo, ¿no? Cómo ganó Peko el Mundial. Al final no ganó, y ha emitido el vídeo, cosa que yo no hubiese hecho porque a mí no me ha gustado. Pero este tercer capítulo ha dado mucho que hablar. Se ha hecho famoso por estas declaraciones de Tardocchi y su confianza en Bagnaia. Estoy tranquilo, el número 1 volverá. O sea, tenemos a Peko, por un lado, tranquilo. Tenemos a Tardocchi diciendo que el número 1 volverá, no sabe cuándo, igual gana Marc 2, se va y luego gana Peko, igual se refiere a eso. No ha dicho que Marc no vaya a ganar, pero ha dicho que Marc que espera volver a ver al número 1 en Peko, o sea que es como un mensaje, ¿no? Ok, y bueno, este vídeo además también ha sido guay para mí, porque han pasado también una cosa que os recuerdo, porque los que a veces me atacáis, ¿no? Que yo en estos Montmeló, en los entrenamientos del viernes, en los que cayó Peko, cuando Maverick le pasó por delante, ¿no? Por fuera, por dentro, y se cayó, y la gente criticó a Peko, que estaba empanado, y yo dije que le había aspirado el rebufo, y la gente me atacasteis, me dijisteis de todo, ¿no? Bueno, pues os paso las declaraciones de Peko para que veáis que al final, pues teníamos razón, ¿vale? Estaba frenando y me succionó el rebufo de Maverick Viñales. Mira, esto, tenedlo siempre en cuenta,
en muchas caídas, en este MotoGP, en este motociclismo, cuando más rápido se va, cuando el neumático más bueno es, en la línea de peligro, de funcionar bien o mal, se hace más extrema, ¿no? Siempre es así, ¿no? Por ejemplo, hablaremos de casos después más adelante de Pecco, pero, por ejemplo, en Pecco Bagnaia y Carlos Tatay, en Moto2, en Portimao, ¿no? Pecco Bagnaia, la sprint de Portimao, le hizo aquel extraño a la moto, y a Tatay se le clavó el freno delantero en el cambio rasante, ¿no? Cambio rasante, la manera que ejerce presión el freno en el neumático o la suspensión, si la suspensión pierde presión, el neumático se clava, tú vas con el freno frenando, y si el neumático, por lo que sea, deja de hacer presión en el asfalto, porque hay un cambio rasante, o en este caso porque ha habido un rebufo, ¿vale? Pues se tiende a clavar el freno porque la presión varía que haces tú en la suspensión al neumático, ¿vale? Eso es lo que le ha pasado a Pecco, y aprovecho para reivindicarme, porque a veces me dais caña, y en este caso no tenéis razón, y era así, ¿no? Que Pecco ha dicho, pues eso, que le succionó ese rebufo de Maverick Viñales, que al final Maverick lo hace mucho esto. Maverick yo creo que hace un error en este MotoGP, que es en el de adelantar y meterte otra vez dentro del rebufo, ¿no? La gente no está acostumbrada a eso, si os fijáis. En muchos adelantamientos la gente se pone de lado y entra, no se vuelve a poner delante del piloto, ¿vale? ¿Ok? No se vuelve a poner. A veces un piloto hace un error, se pega demasiado y el rebufo lo absorbe, y aún así lo salva. Pero claro, si tú estás pilotando y de golpe te aparece un tío delante, de atrás, que tú no lo ves, obviamente la reacción es más radical. O sea, le pasó a Bezzecchi, ¿ok? Y no culpo a Maverick por, ¿no? Pero quiero decir que es muy delicado este MotoGP, y estos movimientos, cuando tú no te lo esperas, son muy complicados. Tú, el casco, tú no ves a los laterales, solo ves adelante, y si se pone un tío delante, o sea, no te da tiempo a reaccionar, ¿vale? O sea, que no fue una ida de olla de Pecco, obviamente, son cosas que pasan, ¿no? Pero que fue esa manera del rebufo de interferir en esa manera de freno. Recordar que iban a 200 por hora, creo que iba a 200, sí, ¿vale? Iban lento, pero claro, de 350 a 200 sigue siendo muy rápido, ¿vale? Bueno, como decíamos, Tardozzi se mojó en eso, pero no ha sido solo Tardozzi, ¿vale? Tenemos a Pecco, tenemos a Tardozzi, y atención, porque en Speed Week han hablado de los 5 motivos por los que Pecco va a ser campeón. Ojito a este titular. Márquez debe estar haciendo así, ¿sabes? Vale, ir hablando, o sea, iros flipando, que luego vendré yo, ¿no? Pero de entrada, ¿no os parece valiente que desde un sector, sea el que sea, ¿no? Apuesten ya por uno, por Pecco en este caso, porque lo fácil es apostar por Márquez en estos momentos, ¿no? Pero apostar por Pecco, tío, como ha hecho Tardozzi, como hace el propio Pecco, ¿no? Que el Pecco ya está hablando de ganar 3 mundiales y tal. O sea, que no se están achicando ante la llegada de Márquez. Me parece espectacular, ¿vale? O sea que valor tienen, ¿vale? Por lo menos. Pues aquí hablan de las 5 razones que harán de Bagnaia el número 1 en 25. En Speed Week, atención, porque son cosas bastante coherentes y bastante demostrables con el pasado, con los hechos que han pasado ahora, ¿no? Velocidad. Ningún otro piloto fue más rápido que Pecco Bagnaia. El piloto de fábrica de Bolonia ganó más carreras en 3 años que Jorge Martín y Marc Márquez juntos. También ganó el mejor premio al mejor clasificador 3 veces seguidas. Mira, este dato es irrefutable. Ha sido el más rápido siempre Pecco, este año, el año pasado, siempre. Obviamente, el mundial no se gana siendo más rápido, se gana siendo regular también, por eso ha ganado Jorge Martín este año. Pero sí que es cierto que tienes la velocidad. Este tema de la velocidad siempre es por lo que se apuesta por un piloto. Luego el otro lo puedes gestionar, pero si no tienes la velocidad, si no tienes la calidad, no puedes hacer nada. Entonces, se ha demostrado, de momento, hasta el día de hoy, que el piloto más rápido de MotoGP, de Ducati, de la Copa Ducati, si queréis de la Copa Ducati, también me vale, de la Copa Ducati, ha sido Bagnaia. Obviamente no ha sido más regular, ni el que más ha consolidado carreras, pero la velocidad la tiene. Y aquí que hablan, pues, bueno, pues que eso se puede gestionar, ¿no? La experiencia, ¿no? Así que primero apelan a que es el piloto más rápido en pista, ¿ok? Ojo, que Gigi, atención, ojo, porque esto está protegido
por Gigi Dall'Igna, porque Gigi ha hecho unas declaraciones también, no sé dónde las hizo, pero este chico, que creo que es el que va con Márquez, ¿no? Que hace los tweets. Márquez ha hecho más de lo que esperaba este año, pero Márquez puede crecer un poco más desde el punto de vista de la velocidad. Todavía creo que tiene algo que mostrar. O sea, Gigi aprueba el punto 1 de Speedweek, que es la velocidad. O sea que espera que Márquez mejore la velocidad porque le falta velocidad, ¿vale? O sea, lo ha hecho muy bien, ha hecho cosas increíbles, pero le falta velocidad según Gigi Dall'Igna, pero espera tenerla. O sea que de momento se parte de este argumento de Speedweek con la velocidad, que es, bueno, pues hasta ahora, hasta que Márquez demuestre lo contrario, que luego lo puede demostrar y luego será diferente, pero de momento se apuesta el punto 1 por la velocidad. La segunda, fuerza de duelo. Esta me encanta, porque el otro día hicimos un vídeo en el que yo me quejaba de Tardozzi, que Tardozzi le pegaba bronca a Pecco Bagnaia, no, porque te están acosando Martín y no sé qué, y yo, pero si le ha sido mal a Martín. Además, hicimos un repaso de duelos con Pecco y el tío no se corta un pelo. O sea, Pecco Bagnaia no se corta un pelo. Y yo dije varios ejemplos, ¿no? Desde Moto3, cuando ganaba con la Mahindra, cuando hacía podios con la Mahindra, que las últimas vueltas era un asesino, tío. Iba súper a cuchillo. Es un tío que va a cuchillo siempre. De hecho, es uno de sus problemas, a veces que va demasiado a cuchillo y se mete antes de hora y es demasiado impulsivo. O sea que aquí hablan del duelo, hablan de Marc Márquez en Jerez, que le ganó a Márquez el mano a mano y tal, ¿no? Sé que luego le ganó Márquez en Le Mans, que fue un descuido más que una batalla, porque él cortó antes para preparar la salida, no esperaba que Márquez le pasara, es igual, pero sí que es cierto que hablan de algo que también es cierto, que es un tío muy bueno en el mano a mano. Es que lo hemos visto con Márquez en Aragón 21, lo hemos visto con Márquez en Tailandia, en Buriram, cuando estaba lloviendo y no se achicaba, a base de insistir, hace perder los papeles a otros pilotos, se van largos, se caen. Es un tío peleón y de momento le sale bastante bien. O sea, 2 puntos favorables para Pecco. Autoconocimiento, ¿vale? El doble campeón del mundo y su equipo analizaron exactamente cómo pudo producirse la alta tasa de error. Bagnaia es consciente de los lugares en los que se extendió innecesariamente del arco de velocidad, dado que precisamente estos errores de juicio le han costado el título. Totalmente. Bueno, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Tienes velocidad y lo puedes gestionar. Autoconocimiento, ¿no? O sea, que tienes la experiencia para, de lo que estás fallando, arreglarlo y quedarte con lo bueno, ¿no? Es eso, ¿no? El tercer punto. Resentido. Esta mola. Esta mola mucho, ¿vale? Con toda la igualdad deportiva y el aprecio por el nuevo compañero de equipo de Marc Márquez dentro del equipo de la fábrica Bologna, cada fuerza está detrás de Pecco Bagnaia sin reservas, desde el CEO, atención, desde el CEO hasta el jefe de equipo, pasando por el cocinero y el camionero. El patriotismo de los italianos contribuye a la fortaleza mental de Bagnaia. Basta. O sea, es un tío que lo que se ha hecho siempre, ¿no? Que cada vez que lo presionas se rehace y hace sus mejores resultados. O sea que es un tío resentido que si le toca los cojones, el tío aún va más. O sea que la táctica de Marc de tocarle los cojoncillos, a él no le va. No, o sea, es gasolina para él, ¿sabes? O sea, es un tío que, bueno, siempre se ha demostrado que es así, ¿no? Y encima, el patriotismo de los italianos, quedaos con esto, ¿vale? El patriotismo de los italianos contribuye a la fortaleza mental de Pecco Bagnaia, ¿vale? Y la quinta, 1, 2, 3, y la quinta, fiabilidad. Otro factor importante para el italiano, juega en las manos que las condiciones marcotécnicas no podrían ser mejores. No hay que subestimar la decisión de Michelin. Atención a lo que está hablando de Michelin, ¿eh? No podrían subestimar la decisión de Michelin de no traer una nueva generación de neumáticos de carreras al paddock hasta la temporada 26. El piloto más rápido no experimentará sorpresas tecnológicas y podrá continuar donde lo dejó. O sea, están diciendo que la llegada del neumático 25, que se pospone, que ahora hablaremos de ello, no es bueno para Pecco, y yo creo que es al revés. Yo creo que aquí no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero sí que es cierto que datos en mano, no habrá inventos, y quizás sea más constante porque conoce el neumático delantero. Ahí sí que puedo estar de acuerdo, pero creo que dentro de ese neumático delantero, creo que el que mejor rendimiento le sacaría y el que más rápido se adaptaría a ese neumático sería Pecco Bagnaia y tendría más facilidad,
sobre todo con Márquez, me refiero a Márquez en este caso, ¿vale? El piloto más rápido no experimentará sorpresas tecnológicas y podrá continuar donde lo dejó en el ritmo de carrera de 24. La parada decidida en el desarrollo de motores también ayuda. Esto de motor también va un poco lo mismo, ¿no? Será siempre la misma moto durante 2 años y eso va a hacer que él, pues, falle menos. O sea, es un tema que si los fallos de Pecco vienen a veces por inventos, pues en este caso se puede consolidar y controlar más la situación según Speedweek, ¿vale? Vale, la lista podría continuar si no solo se observan los puntos fuertes de Pecco Bagnaia, sino también las debilidades de sus mayores oponentes. El hecho es que gracias a la enorme ola de transferencia, muchos otros tipos de conducción tienen que volver a calibrarse. Esto se aplica tanto a Jorge Martín, bueno, pilotos rápidos se van a otra marca, ¿vale? Pues bueno, estos son los 5 puntos por los que dicen que Pecco es favorito para el año que viene. De hecho, creo, y aquí estamos todos de acuerdo, en que Márquez dice lo mismo. O sea, Márquez, yo creo que este artículo lo podía haber escrito Marc Márquez porque él apunta a Pecco Bagnaia como campeón por todas estas cosas, porque tiene la velocidad, porque tiene la experiencia, la gestión, porque conoce todo la moto. Todo lo que ha dicho Marc Márquez es un poco lo que han recogido en este artículo de Speedweek, ¿vale? Según el sentido común, el campo de los oponentes más duros se reduce repentinamente a su propio compañero de equipo, Marc Márquez. Su competencia más alta en la categoría reina se ha demostrado en 6 veces, ¿no? Sus 6 títulos, ¿no? Sin embargo, la situación inicial habla del triunfo de un equipo de Bolonia y un piloto con pasaporte italiano, tío. O sea, aquí en Speedweek están diciendo que va a haber una victoria política, o sea, van a hacer ganar a Pecco Bagnaia. Me ha parecido alucinante que en este texto acaben diciendo precisamente que van a hacer ganar a Pecco Bagnaia por ser italiano. O sea, me ha parecido increíble, pero bueno, es un factor que, quieras o no, a ver, en Italia, marca italiana y tal, teóricamente por patriotismo deberían querer o preferir que ganase Pecco Bagnaia. Eso es así. Sabéis que Ducati no va de ese palo, se ha demostrado, y sería, pues ahora, no sé, si ganase Pecco Bagnaia el Mundial, atacarlos por este lado sería como muy, no sé, si no hay algo claro, ¿no?, que pase, que la moto de Marc falla mucho, con lo que sea, no se puede decir nada, porque este año, recordemos, que ha fallado más la moto de Pecco que la de Jorge, y ahora lo vamos a recordar en los repasos a los ceros, ¿vale?, que han habido. Así que interesantísimo cómo empieza el año con un piloto referente en el que los datos, las estadísticas, el historial, la hemeroteca, todo le apunta a máximo favorito. No dicho por mí, dicho por Speedweek y dicho también por Marc Márquez. Eso es así. Los Márquez, obviamente, pues tiene otra situación, más de perfil bajo, quitarse la presión, obviamente, pero Marc Márquez no miente cuando pone a Pecco Bagnaia como candidato, porque todo esto que de aquí es cierto y falta solo esperar si Marc Márquez es capaz de derrocar todo esto que listan aquí en Speedweek y que está demostrado con los datos de todas las temporadas, ¿vale? Brutal cómo se pone el Mundial. Oye, a mí esto, vamos, me hace presagiar este año, ¿no?, típico, ¿no?, de otra vez generar 2 bandos de verdad, porque había Martín y Pecco, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, este año va a ser más polarizada la afición entre Márquez y Pecco. O sea, vamos a volver a ver a la afición pues más contundente en las redes o los análisis y tal, ¿no? Va a ser más difícil hacer vídeos este año porque pues en los chats, los que hacemos directos nos ponemos en el chat y tal, ¿no? Que la gente dice cosas cuando gane uno, ¡oh, Pecco era un gilipollas! ¿Ves? No te lo decía, Pecco no vale para nada y tal, ¿no? Si gana Pecco, Márquez está acabado, tío, no sé qué. Va a ser súper extremo todo, súper polarizado. O sea que yo aprovecho este vídeo para pedir calma, que pase, que gane el mejor. Pero calma, tíos, calma, porque vamos a llevar un año muy guay aquí en el canal. Vamos a ir haciendo los directos de las carreras y vamos a ir viviéndolo paso a paso, gran premio con premio, entrenamiento. Y calma y poca tensión, ¿vale? Bueno, más cosas, porque en este contexto no ha faltado gente
¿vale? No ha faltado gente que, pues que han quitado mérito a Pecco Bagnaia. Por ejemplo, este periodista que es Matt Oxley, creo que es Matt Oxley, hablando de algo que, bueno, vamos a ser un poco blandos en este aspecto, no duros, no vamos a ser duros, porque en el fondo no les falta razón. Bueno, sí que les falta razón, pero me ha parecido un titular bastante, antipequista, ¿vale? O sea, Matt Oxley, Martín ganó el título porque conducía mejor, no porque Bagnaia se estrella demasiado. ¡Pam! Mete este titular y se quedan tan anchos. Hacen un análisis que, por cierto, aquí este análisis lo hemos hecho en el canal y no coincidimos exactamente con ellos, porque el análisis que hicimos sobre los ceros, lo que perdieron cada uno, se hizo antes del último Gran Premio y creo que ahora mismo es falso, rotundamente falso este titular, que dicen que Martín no ganó por los ceros de Pecco. Me parece falso y difícil de demostrar por eso también, porque no se puede contabilizar con precisión qué es cuáles son los puntos perdidos por Jorge y por Pecco Bagnaia, ¿vale? Es una cuestión de fe, de sentido común y sobre todo de analizar la situación, el contexto de la caída de cada piloto y en ese momento el potencial del piloto en ese momento, porque es un piloto que está perdiendo terreno y se cae. Fíjate que vas primero, pero vas más lento de los 5 que hay por detrás, ¿no? Bueno, no pueden quitarte 25 puntos porque se supone que 4 te iban a adelantar. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? O al revés, vas quinto, yendo más rápido que el primero, faltan 10 vueltas, se supone que puedes llegar más lejos. O sea que partir de la lógica, ¿no?, de quitar los puntos en el momento que caes es un error. O sea, no se puede hacer esa comprobación, ¿vale? Yo hice ese vídeo antes de la última carrera de Barcelona y sí que es cierto que me equivoqué en una cosa, por cierto, que ahora he visto el vídeo y me equivoqué. Le quité a puntos a Martín, le quité puntos de una carrera larga y una sprint, que luego he visto los comentarios en el chat y estáis con razón. En Mugello le quité puntos de como si fuese una race y era una sprint, me equivoqué. Los puntos que había perdido Pecco Bagnaia antes de la última carrera, con un análisis así de los míos, de, bueno, análisis de sentido común, de esos de calcular lo que hubiese pasado en ese momento, no le daban campeón, no le daban líder en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego una carrera más, ganó más puntos Pecco Bagnaia, y entonces sí, al final, más o menos el cálculo que yo he hecho, sí que le daban a Pecco 20 puntos o así de diferencia con Jorge Martín, que Jorge Martín ha perdido bastantes, ¿no? Que por cierto, se habla mucho de Pecco, pero Martín ha perdido también un montón de puntos, ¿vale? Entonces, me ha tocado un poco el análisis de este titular de Matt Oxley. Sabéis que Matt Oxley y Simon Patterson son dos periodistas que tienen mucho nombre, pero que a mí no me gustan nada, o sea, básicamente, siempre lo he dicho, no me gustan nada, y me parece bastante injusto que en un debate en el que un tío que ha ganado 11 carreras, ha hecho poles, vueltas rápidas, líder de carrera muchas veces, se atrevan a poner esto. Porque Martín conducía mejor. Digo, hombre, es un poco, ¿no?, ir en contra de Pecco Bagnaia, básicamente. Obviamente, si se refiere a conducir mejor, a conservar y puntuar y no caerte, pues ahí sí que le doy la razón, ¿vale? Pero me ha parecido que en el contexto que estamos, en el momento en el que mucha gente, no solo Pecco, ha visto que este año el sistema de puntuación, dado que un piloto ha sido mucho más rápido, ha ganado muchas más carreras, y con ceros parecidos porque Jorge Martín ha dejado de puntuar menos que Pecco, ha perdido más puntos Pecco, pero que aún así no ha sido la victoria, los puntos que te dan por vencer respecto al segundo no han sido suficientes para justificar que un piloto más rápido merecería ser campeón del mundo, ¿vale? O sea que hay en duda un debate que para mí es legítimo, ¿vale? Y no por este año porque sea Pecco, en general me parece así, me parece que siempre el ganador tiene que verse más premiado, básicamente. Este año hay ese debate y me parece que pasen de este debate y se líen, se pongan aquí a decir que al final Pecco ha conducido peor que Jorge Martín, hombre. No sé, me parece un poco falso, cuando además Márquez lo está diciendo, lo ha dicho Speedweek, lo dice Tardozzi, lo ha dicho Gigi Dall'Igna, ¿no?, que tiene la velocidad y tal, o sea, es el más rápido,
pero que le falta un poco, ¿no? Pues mantenerse en pie, ¿no? Bueno, Marini, por ejemplo, también lo dice, la derrota de Bagnaia, hizo una temporada increíble, pero perdió por su culpa, es que es así, perdió por caerse, básicamente, o por errores, o por lo que sea, bueno, por su culpa. También hubo un fallo de Ducati en Le Mans, ¿ok? Un fallo de Ducati en Le Mans, ¿ok? Y con ese fallo de Ducati, pues, por ejemplo, podía haber sido campeón del mundo, ¿vale? Pero hay más cosas, también falló Jorge Martín en Misano, que fue el que se equivocó. Hay muchos factores, o sea que puestos a darle a todo el mundo los ceros, a darle los puntos que han perdido, ¿vale? Pues, espérate, déjame poner esto. Pues sale perdiendo, perdonad, Pecco Bagnaia. Mira, yo he hecho mi cálculo, más o menos, sobre esto que ha dicho Matt Oxley, y a mí me salen puntos perdidos por Martín, 67 puntos perdidos por Martín, me salen, ¿eh? Y por Pecco Bagnaia me salen 91 puntos, más unos comodines que voy a poner ahora, ¿vale? Y me lo explico de manera rápida, no quiero alargarme mucho con esto, porque ahora vamos a hablar de Michelin, ¿ok? ¿Vale? Pero para derrocar un poco ese titular de Matt Oxley, ¿no? Si Martín pierde 67 y Pecco pierde 91, ¿vale? Ya le dan campeón a Pecco Bagnaia, ¿vale? O sea, porque han 10 puntos, al final son 10 puntos, y aquí hay pues 70, 21, 24 puntos, 24, pues sería Pecco vencedor por 14 puntos respecto a Pecco. Y estos 14 puntos, aunque sea campeón Pecco Bagnaia, también me parecen pocos por el cambio, ¿no? de resultados de ganar o no ganar, ¿no? O sea, me refiero que Pecco Bagnaia ha ganado 18 carreras entre sprints. Y carreras largas ha ganado 18 y 9 ha ganado Martín, el doble, o sea, ganando el doble de carreras, la ventaja de Pecco sin los ceros sería 14 puntos solo, ¿vale? O sea, aquí quiero decir que aquí está claro que hay una ventaja poco sustancial de ganar grandes premios a quedar segundo y conservar. Ahora mismo yo creo que MotoGP está valorando más al piloto conservador que al piloto agresivo, al piloto que va por la victoria, al piloto que va por el espectáculo. Eso es así. Ahora mismo el sistema de puntuación entre sprints y carreras largas está beneficiando más al piloto más conservador y no al más agresivo, ¿vale? 67 puntos para mí que perdió Martín, donde en Jerez, cuando iba primero en la carrera larga y cayó. Ahí le doy 20 porque Pecco iba detrás del control de la carrera. No podemos darle 25 ni 16. Estaba Márquez, que Márquez venía detrás de él. Al final Márquez se puso con Pecco y se puso a pelear con Pecco. No sabemos qué hubiese pasado en esta carrera. De 3 posiciones le vamos a dar la del medio, por ni una ni otra, le damos 20 puntos. Mugello iba tercero en la sprint a 4 vueltas de final, ¿vale? Pensamos que Pecco iba liderando Mugello, hubiese sido primero Pecco Bagnaia en ese momento. Aquí tenemos 7 puntos de la sprint de Mugello, que cayó en tercero. Alemania primero con Pecco Bagnaia en una carrera en la que Pecco venía otra vez recortando puntos, tiempo. De hecho, fue la caída provocada por el acoso de Pecco Bagnaia, que le bajó a medio segundo, creo, venía un segundo, se bajó a medio segundo, y ahí Jorge tiró y se cayó. O sea que, teóricamente, si un tío viene remontando, es más justo darle la primera posición al que viene rápido que no al que va conservando, ¿vale? 20 puntos más Alemania, Tailandia liderando con Pecco, ¿ok? Con Pecco Bagnaia liderando en esa primera compases de carrera, ¿vale? Y luego hay ese de Misano que solo hizo un punto en esa carrera, que hizo el flag to flag, que se metió para adentro, que fue un error suyo, pero bueno, me salen 67, 70 puntos para Jorge Martín, ¿vale? Los 91 de Pecco, ¿de dónde salen? De la Race de Portugal, 12 puntos con Márquez, ¿ok? La sprint de Le Mans, fallo mecánico, 9 puntos,
¿vale? La sprint de Barcelona, 12 puntos, ¿ok? La sprint de Silverstone, estaba cuarto cuando cayó, pero a ver, claro, estaba cuarto, pero venía como un avión detrás de, creo que estaba de Aleix ya, que estaba tercero Aleix, y segundo, o sea, vamos, es que venía remontando y fue llegar a la aspiración de Aleix, eso que iba solo, y de golpe fue automático, fue llegar, se puso detrás de Aleix, y en aquel momento, esa aspiración en la curva, le pasó lo de siempre. Hostia, detrás de un piloto, que es lo que ha dicho Peco, que han encontrado siempre ese motivo, ¿no? Que las sprint detrás de los pilotos se acaban cayendo, o cuando dejan gas, ¿no? Como en Barcelona, ¿no? Cuando bajan un poco la velocidad, la moto no le avisa y se cae, ¿vale? Fue esa de Silverstone, ¿vale? Aragón, en la sprint, tío, hizo un punto en la sprint, que le tocó una goma de aquellas, ¿os acordáis, no? Esas gomas que no, ¿vale? ¿Ok? Hizo un punto con la goma mala en la sprint, o la goma que no le hicieron funcionar bien. Hizo un punto, quedó octavo, creo, en la sprint de Aragón, que ya miras tú, una Ducati oficial en ese circuito, que luego hizo tercero en la carrera larga, ya lo solucionaron, ¿vale? Misano Race, otra carrera que venía P3 remontando y dejó gas 18 metros antes, y lo que os explicaba antes, ¿no? Dejas gas, la moto hace menos presión y el neumático se clava, ¿vale? Y se cayó, ¿no? Y la sprint de Sepang, que fue pues lo mismo, ¿no? Ir conservando, como con Aleix, como en Barcelona, y la moto no la avisó. A mí me salen 91 puntos, además de esas sprint de Portugal, que hizo aquel fallo, que eso es fallo suyo, pero iba primero y se puso tercero, ¿vale? Y sí, ya está. O sea, me salen 20 y pico puntos de más, o sea que para mí el titular es falso, ¿vale? Es falso, y creo que esta gente, pues bueno, para hacer un titular así, te puede gustar más, Peco, te puede gustar menos, pero hacer un titular para decir que no he perdido por los ceros, cuando está todo el mundo diciéndolo, y querer colgarte una medalla por decir algo así, pues me parece un poco que bueno, pues que no se ajusta con la realidad. Bueno, atención, porque Michelin ha cambiado de criterio. Giro inesperado. Bueno, ya no es inesperado porque ya se avisó, pero inesperado después de lo que se avisó el año pasado, ¿vale? Giro inesperado, Michelin ya es oficial, dice que no va a cambiar ese neumático delantero en el 25, perdón. Sabéis que yo tenía la duda de que lo van a meter, si va bien. Ya dicen que no, que ese neumático no se va a meter, y buscará la estabilidad en 25. No va a haber cambios de neumáticos en 2025, según Michelin. Ya es oficial, se va a repetir todo, ¿vale? Y esto es un poco un giro esperado, porque ese neumático delantero, famoso, en otras ocasiones no ha sido así. Hay que decir que yo me alegro de que este neumático no entre, ¿de acuerdo? Este neumático le iría mejor a Pecco Bagnaia, pero yo no quiero que entre este neumático delantero. Y esto lo hemos hablado muchísimas veces en el canal, y os lo he avisado desde hace años, desde hace 2 o 3 años, de que solo falta que introduzcan un delantero que se asimile al trasero. Sabéis que yo estoy en contra del trasero, que también beneficia a Pecco Bagnaia, por cierto. Estoy totalmente en contra, y me gustaría que los neumáticos fuesen normales, como los demás neumáticos del mercado, no neumáticos que deformen y crezca la huella y sea más fácil conseguir mejores tiempos respecto a un neumático estándar como fueron los Bridgestone o los Pirelli, ¿vale? Que son neumáticos que tienen otro comportamiento diferente, ¿vale? Michelin ha hecho trampas con el neumático trasero, ha hecho un neumático que deforma, crece la huella y tiene más agarre, con todo lo que conlleva, y encima, pensad, solo falta que hagan un neumático delantero a imagen y semejanza del trasero. Pues ese neumático ya se hizo, ya se ha hecho, han hecho un neumático con más huella, un neumático que tiene más superficie de contacto, para igualar el rendimiento del trasero. O sea, tú imagínate el trenecito que nos espera. Imagínate el trenecito que nos espera si esta gente mete ese neumático. Yo no estoy de acuerdo que lo metan, pero Michelin está yendo en contra de sus políticas y han cambiado esa política, y quiero saber por qué. Quiero saber por qué, ¿no?
Y ahora os lo voy a enseñar y vosotros vais a hacer el juicio final de por qué Michelin ha cambiado esa política cuando a bombo y platillo iban en esa dirección, que yo me alegro. Incluso me gustaría que fuesen los neumáticos del 19, los que le gustaban a Márquez. Yo, esos neumáticos, esa forma, ya la querría entrar, eso sí, con compuestos más homogéneos, pero ese tipo de neumático me hubiese gustado que hubiese estado en MotoGP y no este neumático. O sea que tampoco quiero introducir ese 25, es un neumático con más agarre, con más estabilidad, porque va a ser aún más trenecito. El neumático delantero ya funciona, obviamente hay el problema de la presión, que se sube la presión, pero sí que es cierto que ahora mismo, pues un neumático con más agarre nos haría hacer aún más velocidad en curva y todo eso nos lleva siempre a lo siempre, ¿no? Al trenecito, ¿vale? Bueno, pues Michelin ya lo ha anunciado, ya es así, ¿vale? Pero no era así. Recupero esto de febrero del 24, ¿ok? Michelin mejora sus neumáticos en MotoGP y anuncia un gran cambio para 2025. Que quede claro que Michelin iba a cambiar el neumático delantero. Que quede claro que Michelin sabía los test que tenía por delante, sabía que había un test, otro test y otro test, lo sabían, y no vale la excusa de decir que hacen falta más test para consolidar el neumático, porque siempre ha sido así, los test que hay y lo va introduciendo. O sea que ya sabían, antes de echarse para atrás, ya sabían que ese neumático tiene esos tests y se iba a probar o no se iba a probar, ¿vale? ¿Por qué ese neumático se ha rechazado, ¿vale? Esa es la pregunta y yo quiero que vosotros, viendo las noticias que vamos a ver ahora, hagáis vuestra propia conclusión, ¿de acuerdo? Ese neumático se probó en el test de Misano. ¿Y qué pasó? Pues pasó esto, ¿vale? Pasó que a la mayoría de pilotos les ha gustado el neumático, ¿ok? Esto es lo que pasó. ¿Pero qué pasa? Que a uno no le gustó, que fue a Marc Márquez, ¿vale? Y ahí es donde va un poco ese giro inesperado de Michelin y la preguntita, ante el declive de Márquez del neumático trasero 20, porque fue el declive de Honda y de Marc por consecuencia caída por esa falta de agarre en la Honda con ese neumático, ha parado Michelin el desarrollo otra vez, ahora que está Márquez otra vez arriba, en la pomada. Hombre, ahora me cambies el neumático, cabrón, otra vez, ¿sabes? No me lo cambies. ¿Ha pasado eso? Yo no lo sé, yo os pregunto porque era clarísimo que esto iba a ser así, ¿vale? Es más, mira, no solo lo dicen aquí en Motosan, porque ese neumático gustó. El otro día vi un vídeo en el canal de Fran Santa Clara, colega nuestro, en el que invitó al telemétrico de Marini, ¿no? Mirad lo que dijo el telemétrico de Marini sobre ese neumático, ¿eh? Perdón. Ahora, Mira, aquí pregunta Wisdom Boy. ¿Puede beneficiar la nueva carcasa delantera de Michelin a Honda? ¿no se oye, tío? A casi todos les ha gustado de los nuestros. El año que viene no va a entrar, entonces tampoco le hemos querido dar más vueltas, pero sí que es verdad que todos estaban bastante contentos. Pero bueno, el resto de marcas también parece que en general la mayoría de pilotos estaban contentos con la carcasa nueva, entonces no sabría decirte si nos puede ayudar. Realmente Honda de toda la vida ha ganado tiempo en frenada, digamos, que ha sido una moto de frenar bastante, entonces mira, puede ser que por esa parte sí que nos podría ayudar un poco, pero ya te digo, ha cambiado tanto la manera de MotoGP y están cambiando tanto las motos que no sabría decirte. De todas maneras, para el año que viene no va a estar, entonces algo que nos quitamos. Fue un poco raro también eso, ¿eh? O sea, de puertas para afuera por lo menos fue que iba a entrar y de pronto dieron un comunicado en vídeo diciendo, pues no, que no va a entrar el año que viene. Y fue, vale, pues no dieron como tampoco muchísimas explicaciones de por qué. De por qué al final no iba a entrar este compuesto, por lo menos... realmente solo, sí, se probó realmente solo se ha probado en Misano. En Misano. Y ahora, sí, y creo que aquí en Barcelona, no sé si ha vuelto a probar, no me acuerdo. Se han probado 2 veces, entonces claro, jugártela a cambiar
los neumáticos de todos los circuitos, la manera de todos los circuitos por solo un test que has hecho, porque solo han hecho un test. Y yo creo que lo han visto demasiado arriesgado y han querido ser un poquito más conservadores, ir probándolo en todos los tests que tengamos durante el 25, de ir introduciéndolo para probar en diferentes circuitos. Si realmente se adapta pues, a condiciones de mucho calor, de mucho frío, diferentes pistas, y ya dar el salto en el 26. Creo que ha sido un poco más de tema de más conservador de Michelin, que siempre intentan no... Bueno, que no sean noticia, ni para bien ni para mal, ¿no? Al final que la noticia sea... Claro. Ellos al final es un campeonato monomarca y no quieren... Exacto. Mira, te dice aquí en Eco... Bueno, lo que os he dicho al principio, se sabían los tests, se sabían los tiempos, los timings para entrar al neumático, como cada año hay cambios y se ponen los neumáticos. O sea, no vale decir que necesitamos más tiempo, porque en un día no se puede saber, ¿no? En un día se puede saber, no, en un día se ha visto que todos estaban contentos, casi todos estaban contentos, menos Marc. Marc no estuvo contento con el neumático, dijo literal, es que creo que tengo por aquí las declaraciones de Marc, dijo literal que había que seguir trabajando en el neumático, dicho por Márquez, creo que está aquí. ¿Qué pasa? Que cuando pasó eso, Pecco empezó a decir que le encantaba el neumático. Entonces ahí, para mí, fue cuando se paró eso. O sea, es que, vamos, de hecho Pecco Bagnaia acabó diciendo esto, ¿no? Quizá habría sido mejor decir que era bueno, pero no tanto. Esto es lo que dijo Pecco Bagnaia, porque realmente fue el piloto que mejor habló de su neumático y que dijo literal que se adaptaba a su estilo y que a él le iba de puta madre su neumático, y por eso para mí fue lo que decidió al final eso con lo de Marc Márquez, porque estaba Honda, por ejemplo. O sea, si tú tienes a Honda en el pozo, o sea, Honda, o sea, tú imagínate, Honda, el director del equipo de MotoGP, que sepa que eso es bueno para él y no vaya a Dorna a defender eso, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, los titulares, obviamente, pues ya está. Titulares a favor de Pecco, que esto le va bien a Pecco, a los demás no, y a partir de ahí, pues, el mensaje popular, a pesar de lo que ha dicho este mecánico, a pesar de los titulares de otros, aquí han puesto los de 2 y el de Márquez para decir que el único favorecido era Pecco Bagnaia y eso había que quitarlo, ¿vale? Atención, Bagnaia encantado con el delantero, el resto más escépticos. Titulares como este, bueno, había otro por aquí de Motorsport, la máquina, ¿no? Ya de la información, ¿no? ¿Qué supone el nuevo neumático de MotoGP y por qué gusta a Pecco Bagnaia, ¿no? Titulares que Pecco pues reconoció haber hecho demasiado voz de eso para que no se relacionase su neumático, que era para él básicamente, ¿no? Esto del neumático ha pasado muchas veces ya en MotoGP, ha pasado desde que entró Michelin, ha sido siempre así, siempre se ha escuchado más a Rossi o a Márquez en estos casos, porque son pilotos con más nombre, y a la hora de construir un neumático obviamente pues te guías más de voces con más experiencia, yo lo entiendo, ¿vale? Pero esta vez, giro inesperado de Michelin, corta esa evolución, no escucha al campeón del mundo como escuchó en su día a Valentino o en su día a Márquez en 17, y tira para atrás un neumático que era bueno para casi toda la parrilla, menos para Marc. Vamos a ver las declaraciones de Marc, porque creo que estaban aquí, porque lo he leído antes, que tengo tantas cosas aquí preparadas, ¿vale? ¿Dónde está Marc? ¿El italiano? El resto no se mostró tan positivo como Pecco Bagnaia. Marc Márquez decía que es extraño, es bueno en términos de estabilidad, pero tenemos que trabajar en agilidad porque la moto se hace más pesada y los cambios de dirección son más difíciles de gestionar. Lo he probado, es muy diferente, ¿quién lo ha dicho? Lo he probado y es muy diferente de los cambios más grandes a nivel de neumáticos. Es muy estable y empieza a funcionar bien si frenas tarde, pero al salir del box en las primeras vueltas parecía que no sabía ir en moto porque la hacía muy pesada. Atención, la palabra, tienen que trabajar en la flexibilidad del neumático, apuntaba el 8 veces campeón del mundo. Dicho y hecho, tío. Márquez ha dicho que tienen que trabajar en la flexibilidad del neumático
Y dicho y hecho, ha sido así. Al final van a hacer un neumático que tenga la capacidad de no subir la presión, que tenga más agarre, pero que no sea tan pesado. O sea, el tema al final también es muy pesado el de atrás, porque al tener más superficie de contacto, la moto tiene más agarre y cuesta más dirigirla. La moto se vuelve más pesada por el agarre que tiene, ¿no? ¿Ok? Pero esa sensación a Marc no le ha gustado y quieren hacer un neumático aún más ágil para que sea la moto pues más manejable. Atención a lo que dijo el otro día Pol Espargaró en el canal de Nico, ¿eh? Lo recuperamos. Luego llega detrás de un tío y no tiene narices de adelantarlo en 5 o 6 vueltas y dices, pero se estaba rodando más de medio segundo más rápido. Pues probablemente la presión del neumático delantero aún... Yo creo que nadie es capaz de controlar ni con distintos gases en el neumático delantero para controlar la temperatura que sea mucho más estable y que no suba de, por ejemplo, 1.7 a 2 kilos.1. Nosotros, para que os hagáis una idea, las presiones se cambian de 0,05 más. Sí. Cambiamos 0,05, 0,0 o 0,1, es un cambio muy grande, no se hacen cambios más grandes de 0,1 para ganar o perder agarre. Vale. Tenemos que entender que en una carrera detrás de un tío a lo mejor pasas de 1.7 a 2.1. Ya. O sea, nosotros de cambios tan pequeños de 0,05 pasamos a un cambio de 0,5. Ya. Entonces el cambio que siente el piloto es muy grande y eso es uno de los problemas más grandes, aparte de las penalizaciones, para el espectáculo que veo a día de hoy. Vale, o sea que... Bueno, a pesar de este problemón, que este neumático teóricamente evita esa sobrepresión de 0.5 que amarga la vida a los pilotos, ¿no? Pues a pesar de eso, pues no se hace porque no es del todo ágil el neumático. O sea que la balanza, si tú te pones a hacer una balanza para ver si es productivo o no ese neumático, para ellos, para mí no, para mí sería volver atrás, pero mi guerra es otra, ¿vale? Pero en este caso que Michelin siempre va para adelante, la balanza, según su criterio de toda la vida, sería ponerlo, porque hay más beneficios que perjuicios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay un piloto que ha dicho que tienen que seguir trabajando y van a seguir trabajando, y eso es lo que ha pasado. Michelin cambia sus planes, no habrá un nuevo neumático delantero en 25, esto es titular de Mundo Deportivo, y yo que sé, Motorsport, pues lo mismo, ¿no? Michelin recula, me encanta este titular, recula y no introducirá el nuevo neumático delantero en MotoGP en 2025, a pesar de haber sido eso, pues un neumático que ha gustado y que casi todo el mundo coincide en que es mejor, y con lo que ha dicho Pol, pues aún más. Mira, este neumático, en principio, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Speedweek de hacer cambios. Este neumático no es bueno para Márquez, porque este neumático ayuda a más pilotos que tienen problemas con el tren delantero a pilotar. O sea, el problema de muchos pilotos es que que las condiciones sean difíciles. Cuando tú facilitas con la moto, con los neumáticos, el pilotaje, llega a más pilotos y Márquez destaca menos. Márquez destaca siempre en situaciones extremas, ¿no? Cuando todo se complica es cuando Márquez despunta, ¿vale? Y este neumático es como la GP24, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La GP24 lo hemos comentado muchas veces, que lo que va a hacer será que pilotos que han sufrido con la 23 lleguen a pilotar con los más rápidos, ¿no? Porque la moto es más fácil de pilotar, un tema de facilidad, ¿no? Este neumático facilita el pilotaje porque da más seguridad, da más apoyo, compensa más la moto, los pesos, tienes más, el equilibrio será más centrado la moto, porque como absorberá más agarre, las vibraciones y todo se repartirán mejor con la moto, ¿vale? ¿Y por qué no es bueno para Marc? Porque por tradición, y hay que hacerlo, este análisis un poco bien explicado, ¿vale? Ha sido así. ¿Os acordáis el neumático Bridgestone delantero, no? El neumático Bridgestone delantero, el Bridgestone delantero era como esto, básicamente, era un neumático que no era de 17 pulgadas, era de 16 pulgadas y media, y que por eso tenía más superficie de contacto, ¿no? Un neumático de 17 pulgadas de fuera tiene una medida, pero si haces la llanta a 16 y medio, hay más goma, es más alta la goma, y cuando giras hay más superficie de contacto, ¿no? Eso es lo que tenía el Bridgestone. Y la gente dirá, no, pues que Márquez ganó con Bridgestone. Sí, sí. Ok, ganó con Bridgestone cuando Yamaha tuvo problemas en el 13 y 14. Cuando Yamaha fue como un tiro en el 15, sufrió Honda en aquel año. A pesar de haber mejorado Honda, a pesar de la mejora de
de los tiempos respecto al 14, Márquez en el 14 ganó a saco, y en el 15, cuando esa moto mejoró de motor, porque tuvieron problemas de motor en el 13 y el 14 Yamaha, cuando esa moto ya corrió un poco más, fue por raíles, y en esa época de raíles, del año 15, que fue un año súper rápido de Yamaha, Márquez siempre se caía con el tren delantero, siempre pasaba eso, no conseguía llegar a pilotar en las curvas como hacía la Yamaha, no podía contrarrestar con su moto, como en el 13 y 14, la velocidad de Yamaha en curva, ¿vale? Eso es un poco lo que dejó de pasar en el 15, el 16, cuando llegó Michelin, ¿vale? Y es un poco lo que está pasando ahora más con el trasero, ¿vale? Hubo otro ejemplo, que tampoco la gente dirá, no, es que en el 17 cambió el neumático porque Márquez se caía. No. En el 17 hubo un cambio neumático también, que favoreció a Márquez al hacerlo más consistente, que esto podía chocar con este argumento, pero era otro contexto, y me explico. En el año 17 se cambió aquella famosa carcasa que Maverick estaba liderando el mundial, pero esa carcasa que se cambió era una carcasa que era muy muy blanda, y el 95% de pilotos estaban en la miseria con ese neumático. Aleix Espargaró, por ejemplo, era un piloto que estaba todo el día en el suelo con ese neumático. No tenía consistencia, o sea, neumático inferior a lo que debería ser ese neumático, ¿vale? Aquí partimos ya de un neumático que funciona y es ir a más, ¿vale? En el 17 ese neumático delantero no estaba al nivel que tocaba y por eso se endureció esa carcasa, ¿vale? Entonces Márquez dejó de caerse, pero estaba el neumático trasero cuando tenía agarre y tal, y Márquez en aquel año sí que necesitaba ese neumático para esas frenadas bestias, ¿vale? Pero había un contexto diferente con el neumático trasero, ¿vale? Con Bristol no era así, había siempre mucha estabilidad, y el neumático delantero pues le iba súper bien a Yamaha, ¿vale? Este neumático delantero, teóricamente, pues Pecco ha sido clarísimo, le beneficia, obviamente, un piloto que va que gira con la rueda delantera, pues le beneficia, ¿vale? Y ayudaría a pilotos con más problemas, o motos con más problemas, como es el caso de Honda, a aglutinarse la clasificación. El otro día creo que fue Fonsi Nieto, que hablaba sobre el neumático delantero de Marc, que marcaba la diferencia en la frenada, ¿no? Que el neumático como se bloqueaba, y a pesar de bloquearse, Márquez entraba a la curva. Pues coño, pues precisamente por eso. Si tú tienes un neumático que no se te bloquea ahora en la entrada, porque tiene más estabilidad, lo que va a hacer es que Márquez marque menos diferencias, porque habrá pilotos que al no bloquearse podrán entrar más rápido, o sea, facilitan el pilotaje a otros pilotos. Por eso este neumático no es bueno para Marc, porque hará que otros pilotos lleguen, ¿vale? Si Márquez marca la diferencia en la frenada porque el neumático no está al nivel y él es capaz de, a pesar de que se le bloquee entrada a curva, pues tiene un plus respecto a otros pilotos, ¿no? Eso, si cambia, el neumático es más consistente y más estable, hará pues que Márquez marque menos las diferencias. Por eso creo que este año Michelin podría ser que no haya entrado a su neumático por algún motivo de estos, ¿no? Porque al final tienes a dos pilotos que marcan la diferencia, que son Pecco y Marc, uno sí, otro que no. Muchos que dicen que sí, y al final ha sido que no, por el motivo, además, que ha dicho Marc, de seguir trabajando en la agilidad de su neumático. Así que cambio radical de criterio en Michelin, y yo me alegro porque este neumático, ya digo que no lo quiero, pero por otros motivos. Tampoco quiero el trasero, ¿vale? Obviamente, en el año 20, cuando se introdujo el trasero, yo dije, bueno, ¿y el delantero qué? Introduces uno trasero nuevo y el delantero, si queda igual, vamos a sufrir con el delantero. Eso ha pasado, ¿vale? Y hemos estado 4 años sufriendo con el delantero, con esas caídas que hemos tenido siempre, que por cierto es otro tema importante, es este de las caídas, porque hasta ahora no hemos visto caídas por orejas. Las caídas, básicamente, menos la de Márquez en el 20, y alguna de Aleix Espargaró en Silverstone, creo, un año, se han visto muy pocas por orejas, muy pocas. La gran mayoría de caídas son por el neumático delantero. Entonces, otro argumento más que apoya la versión de que Márquez es mejor que este neumático porque es más hábil con el delantero. O sea, Márquez en Dirt Track, lo habéis visto, en Dirt Track entra con la rueda delantera ahí que se le empieza a rebotar y el tío va a fondo igual. Este neumático delantero, dentro de este contexto, es mejor, yo creo, para Márquez, ¿no? Entonces, si ese neumático pues cambia, pues entonces esto pues va a facilitar muchísimo las cosas, ¿vale?
Esto es así, chicos. Yo no sé si es cosa de Michelin, de Marc, si alguien ha llamado. Oye, no me cambies el neumático, tío, porque ya estamos bien. Ya lo cambias en el 26. Pero espera que gane el noveno Márquez. No sé si va así. Pero de entrada, que este tío diga esto, quizá habría sido mejor decir que era bueno, pero no tanto. Si este tío dice esto, ya sabéis lo que pasa con Pecco, que cuando habla, casi siempre acaba teniendo razón. Casi siempre, ¿vale? Y eso no es que lo diga yo, es que está ahí en la biblioteca, ¿vale? Así que, chicos, cambio de criterio y el señor Michelin, giro inesperado, no introduce el neumático a petición o liga perfectamente con ese mensaje de Marc Márquez, a pesar de todos los otros mensajes, a pesar de ese técnico que ha hablado y a pesar de esos discursos de Paul Espargaró, con ese problema de presión del neumático delantero, ¿vale? Que por cierto, esto del neumático delantero cuando sube la presión, os pregunto, dada la situación, o sea, Pecco y Márquez, por ejemplo, con la presión alta del neumático delantero, ¿quién puede penalizar más? ¿Pecco o Márquez? Está claro, ¿no? Si Márquez es capaz de entrar con el bloqueo de la rueda delantera cuando el neumático le sube presión, pues es capaz de hacer quizá más cosas que otro piloto como Pecco. Pecco puede, otro piloto me refiero, puede penalizar más con la presión alta. O sea que el problema de presión ahora mismo, que haya un problema de presión en los neumáticos delanteros, es mejor para Marc y es peor para Pecco Bagnaia, ¿vale? Eso es así. Así que de momento no hay neumático delantero. Se esperan a pesar del ok de muchos pilotos y a pesar de ser ese problema de la presión delantera que beneficia ese problema. Tiene más beneficios a un piloto que a otro piloto, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí el speech. Son noticias que nos gustan. Ya sé que nos gustan, pero yo sabéis que me dedico a hablar de todo. De Marc, de Pecco y de lo que beneficia a Marc y lo que beneficia a Pecco. En este caso, esto de Michelin a mucha gente no le habrá gustado, incluso sé que mucha gente va a dejar de seguir el canal por esto, pero yo me debo a las noticias, a los análisis y a los argumentos. Cualquier cosa que yo haya dicho aquí, si alguien quiere rebatirla, pues es el momento, porque en este mismo instante me pongo a mirar el chat en 3, 2, 1 y os leo, va. Hostia, me he dado un golpe. ¡Guau! Bueno, chicos, argumentos, ¿vale? No ataques, argumentos, ¿vale? Neumático delantero, que suba la presión. Os pregunto de entrada, va. Vamos a centrarnos en esta pregunta, ¿vale? Por favor. Neumático delantero, que suba la presión. Con ese argumento que ha dicho Fonsi Nieto de que Márquez llega bloqueando el neumático delantero y entra y no se cae, que sabemos que en Dirt Track Márquez es más hábil. Si sube la presión del neumático delantero, ¿a quién beneficia más? ¿O quién perjudica menos con su neumático delantero con presión? Os leo. Argumentarme, por favor, ¿vale? Bueno, nadie contesta, ¿vale? Bueno, aquí los mensajes que estáis poniendo los voy a leer porque valen los siempre, ¿vale? No tienen ninguna... Gemma, ¿qué pasa, Gemma? ¿Qué tal? Martínez Losa, ¿qué tal, Miguel Martínez? Bueno, primer mensaje sobre esta pregunta que es de Miguel Martínez Losa en Twitch. Claramente su neumático favorece a unos pilotos más que a otros. Marc es uno de ellos, ¿vale? Amar, a ver, Alejandro Vicente Macián. Amar, si cuando tienes la presión alta en la calle, alta en calle delante, parece que vayas sobre hielo. Vale, le beneficia más a Marc que el neumático tenga presión alta, ¿vale? Marc es uno de ellos claramente, vale. No sé qué me beneficia, pero la adaptación será lo más importante.
Peco tiene la excusa perfecta si no gana el Mundial 25. No, yo no creo que sea una excusa para dejar de ganar el Mundial, tampoco, ¿eh? O sea, yo tampoco, no estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Porque no lo ha troleado Michelin. Michelin, o sea, no ha cambiado nada, ¿vale? O sea, y él en este neumático ya es más rápido que Marc. O sea, no vale la excusa de que haciendo esto perjudican a Peco. No, no le perjudican directamente. O sea, me refiero, lo dejan de beneficiar, ¿sabes? No se lo explico, porque el neumático ya está consolidado desde hace años y no hay ningún cambio. Hacer un cambio y que haya consecuencias, entonces sí que, ¿vale? Por aquí lo que se ha dicho es que iba a haber un cambio y no se ha hecho, ¿vale? Porque Michelin va siempre evolucionando. Ha dejado de evolucionar, ¿por qué? ¿Vale? Ese es el tema, ¿vale? Pero yo creo que si Marc gana el Mundial, no valdrá esa excusa, tampoco, o sea, ¿vale? Yo creo que le favorece más a Marc este neumático, pero no por eso tiene por qué ganar el Mundial, ¿sabes? Quiero un poco, ¿vale? Luis, que dices que Marc salió por orejas este año, no lo recuerdas en Alemania. Hay caídas, pero la mayoría no son así, ¿vale? Andrés Eduardo García Hernández, la mayoría no son así, ¿vale? La mayoría son arrastrones. Y la de Alemania de Márquez, recuerda en Alemania que cuando a Márquez le pasa eso, le pasaba en Honda, es muchas veces, y esa de Alemania me acuerdo, por tocar la moto, ponerla. Marc tiene tendencia a tener más siempre la moto más suelta atrás, ¿vale? En esa carrera cayó mucha gente, porque es un cambio de rasante, pierde presión atrás, ¿vale? Y ahí por defecto te pasa eso, ¿vale? Pero muchas veces que Marc ha tenido ese tipo de problemas ha sido por tocar más la moto en ese aspecto, de dejarla más suelta atrás, ¿vale? Pero en general, aparte que esta caída o más, hay más, la gran cantidad de caídas es por el neumático delantero. El neumático delantero está anticuado y debe mejorar. Nunca llueve a gusto de todos, totalmente. Sí, sí. Yo quiero equiparar con el de atrás, pero en vez de mejorar el delantero, quiero empeorar el trasero, ¿vale? Ese sería mi deseo, ¿vale? De acuerdo contigo, Gis. Gracias, Raúl López. Ay, Wisdom, ¿qué pasa, tío? Luis, ¿cuánto margen de mejora crees que sigue teniendo el neumático delantero actual? Con la información de esta temporada, los equipos pueden seguir mejorando de cara al 25. Bueno, la mejora, según ha dicho el ingeniero, era de poder adelantar, poder, cuando llegas, o sea, a ver, me explico una cosa que lo he explicado varias veces. Lo digo porque Paul Espargaro ha dicho una cosa y yo quiero darle una vuelta más de tuerca, ¿no? Paul ha dicho que cuando tú vas remontando y llegas a un piloto, te quedas atrás y no puedes adelantarlo. Siempre pasa con pilotos a un nivel ya muy parecido al tuyo. Cuando tú tienes un pilotaje 2 o 3 décimas superior, normalmente puedes adelantar bastante bien. El problema es cuando vas a un piloto que está una decimita tuya y tal, y ahí es cuando se complica la cosa, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando tú estés con un piloto que tengas una décima mejor que él, en el cuerpo a cuerpo pierdes detrás de él porque se te sube la presión y esa decimita además la pierdes, esa decimita no la vas a perder y te va a permitir adelantar a ese piloto. Ahí es donde se va a ganar, ¿vale? ¿Ok? Porque no te sube la presión y podrás pilotar de la misma manera, ¿vale? Esa es una. Y luego la otra va a ser en consistencia. Lo que pasa es que este año se ha gastado mucho en consistencia. En consistencia de carrera significa en no bajar los tiempos a final de carrera, ¿vale? Va a ser un neumático pues que le va a dar un poco de tregua al trasero, se va a repartir más la moto, los pesos de la moto, ¿vale? ¿Vale? Que por cierto, que esto sería mejor para Marc, porque ahora hay mucho peso atrás, ¿vale? Y ahora se podrá cargar más en el delantero, cosa que a Marc también le gusta, ¿vale? O sea que yo creo que en pilotaje va a beneficiar más en ritmo de carrera, pero también, por otro lado, creo que va a haber más trenecito, porque si tú puedes tirarte más en la curva, a más velocidad, pues harás una trazada más única, ¿vale? Entonces ahí yo creo que se puede perder un poco de... Puedes adelantar, pero por otro lado no tendrás pista abierta, porque la trazada será otra vez un poco, ¿no? Parecida al año 21, ¿os acordáis un poco, no? Lo que decíamos, de que se está doblegando el reglamento, se está consiguiendo cerrar más el ángulo de las curvas, ahora con la aerodinámica, se está volviendo a conseguir
angular más, pilotos que entran más directo a la curva, ¿no? Como las KTM, por ejemplo, ¿no? Y esto creo que se perderá otra vez y volveremos otra vez a la línea única, ¿no? A la línea del año 21, a la línea, bueno, como pasó Márquez y con P con el 21 en Aragón, que solo había una línea, a la que te salís esa línea, te iba recto y ahora sí que se puede cerrar más el ángulo. Con ese neumático creo que si haces eso perderás mucha velocidad y creo que en los primeros meses o algo, o años, o el primer año de ese neumático, pues habrá más trenecito hasta que la gente sepa cerrar la curva más con ese neumático, ¿vale? Máximo exponente. Yo no recuerdo que fuese tan importante los neumáticos en la época de Rossi, Pedrosa, Lorenzo Stoner y con la llegada de Martin el 13 se hablaba, pero creo que se está convirtiendo en Fórmula 1. Hombre, siempre se ha hablado de neumáticos, pero que aquella época es que era diferente, tío. Es que cuando el monogoma entró en el 8, en el 10, en el monogoma, ¿vale? Desde el monogoma se ha hablado bastante de neumáticos, yo creo, ¿eh? Yo me acuerdo del año 2010, creo que fue, 2010, no, 2015, a Lorenzo quejarse en Assen bastante de los neumáticos. En el 15 fue así, en el 15 me acuerdo a Lorenzo quejarse mucho de la decisión política de Bridgestone a no traer el neumático con el flanco blando, porque Lorenzo siempre gira a base de inclinación y el neumático no le permitía llegar a inclinar a tope y no podía girar la moto. Entonces quedó tercero, cuando en Assen tenía que haber arrasado Lorenzo, ¿vale? Y se quejó bastante de eso. Siempre ha habido, lo que pasa que ahora con los canales de YouTube y tal, la información se ha abierto más. Y lo que se está diciendo ahora en canales de YouTube no se decía antes en los medios oficiales. Entonces, muchas cosas que pasaban antes no se han hecho populares porque no ha habido canales de YouTube que las nos ha explicado. Yo creo que si hubiesen habido canales de YouTube en aquella época hubiese sido tremendo muchas cosas que pasaban, ¿vale? Pero que ahora con la información de los canales, pues yo creo que se están haciendo más, se están conociendo más cosas, ¿vale? Estas motos están hechas para los Michelin. Si se cambiara por cosas, si se cambiara por una cosa loca de proveedor, yo creo que veríamos otras motos como KTM Aprilia dar un paso adelante. ¿Opináis lo mismo? Totalmente, totalmente, ¿vale? Es más, y sí, ¿no? Si en el año 23, hubiese entrado Pirelli, Márquez con esa Honda gana el Mundial. Vamos, apuesto lo que quieras, ¿vale? En la 23, con aquella moto. Con Pirelli, Márquez gana el Mundial. O sea que no hace falta, no hubiese hecho falta que Márquez se hubiese ido de Honda si hubiese entrado otra marca de neumáticos. Bueno, no le falta razón a Frank. Sí que es cierto que Pecco ha perdido con la mejor moto, obviamente, pero hay un año nuevo por delante y el potencial que ha demostrado en el 24 no se puede ignorar de cara al 25. O sea, no se puede decir, no, es malo porque ha perdido el año pasado. Esa reflexión no la hace nadie, o sea, no la hace ni Márquez, ¿vale? O sea, es cierto que ha habido un error de caídas y cosas, y yo creo que ha sido más técnico, que no de otra cosa, por el tema de esa caída sin explicación en las sprint con el depósito pequeño. Creo que eso es un tema más técnico, pero es cierto que ha sabido muy mal en Ducati perder, y lo han dicho en Ducati. O sea, nos jode mucho porque hemos ganado muchas carreras y no hemos sido campeones. Es como, ¿sabes? Ha sido un drama, ¿no? Pero no da para desprestigiar al piloto, porque el piloto ha sido muy rápido, ¿vale? Es un poco la explicación, ¿vale? ¿Ves? Gracias, Martínez Losa. Totalmente. Fran Ruiz, totalmente.
Va a ser un año complicado, ¿eh? Converse va a ser un año complicado, ¿eh? Mira, antes he dicho, no será una excusa lo del neumático si gana Márquez que no desea cambiar. No será una excusa. A pesar de no decirlo, Converse, que es marquista, entiendo, ya habla que será una excusa perfecta. Para nada. Martín fue campeón por méritos propios, pero Pego luchó hasta el final y fue un caballero con Martín. Bueno, es que no creo que dé para criticar mucho el año que ha hecho. Obviamente es una putada no ganarlo para ellos, porque han sido muy fuertes, pero la marca de la casa ha quedado allí, básicamente, ¿no? Y lo que ha dicho Tardozzi, ¿no? Recuerdo que Tardozzi estaba cabreado, pero Tardozzi está diciendo esto ahora mismo, ¿vale? Tardozzi y su confianza en Bagnaia. Estoy tranquilo, el número 1 volverá, ¿vale? Mira, esta me encanta, ¿vale? Totalmente. Mira, este es el mensaje con el que vamos a cerrar el directo, ¿vale? KB16, en 2025 no hay excusas para ninguno de los dos. Ni para Márquez, ni para Pecco Bagnaia. Ya está. Es así, tío. Ni para Pecco Bagnaia. Ya está. Es así. Bueno, chicos. Bravo, KB16. Mira, te están aplaudiendo porque es así. No habrá excusas para ninguno de los dos. Mira, será un buen titular para un vídeo sin excusas, ¿vale? Vamos a hacer la lista de pros y contras para que pueda ganar uno u otro, ¿vale? Hoy hemos hecho los pros de Pecco, porque han sido noticia en Speed Week, porque lo ha dicho Tardozzi, porque ahora estamos en esas, ¿vale? Pero vamos a hacer un vídeo de por qué va a ganar Márquez también, ¿no? Por los pros de Márquez, los pros y los contras de cada uno, ¿no? Hoy hemos hecho los pros de Pecco, y luego veremos los pros de Márquez, ¿no? En otro vídeo. Hay más días, estamos a 26 de diciembre. Quedan más días que longanizas, que se dice. Así que habrá tiempo, ¿vale? O sea, que no os focalicéis con este programa. No, que Pecco. Haremos uno de Marc. Ya hemos hecho de Marc. Es más, hicimos un comentario con Manolo el otro día sobre que por qué iba a ganar Márquez también. Hay un corte también en el canal hablando de por qué Marc va a empezar arrasando, ¿no? Por esos circuitos pro Márquez que empezamos, ¿no? Buriram, Estados Unidos, ¿no? Argentina. Entonces, bueno, otro análisis también interesante, ¿vale? Así que, Luis, haz un titular para Tailandia. Que joder, macho. Ahora no es muy pro Márquez el titular para Tailandia y me lo quiero callar, tío. Pero ahora mismo no es muy pro Márquez, ¿vale? El rey ha regresado, Gran Premio de Tailandia. No sé, hasta que no vea el test no me voy a mojar. Hasta que no vea el test de verdad, porque el test de Barcelona no sé si hubo camuflados, pero sí que es cierto que en el test de Barcelona rodó mucho más Marc que Pecco con la 25. Pecco estuvo más de tester y Marc más de piloto ya oficial, rodando con la moto, pero no sabemos. Montó neumáticos nuevos Marc, no sé si eran medios o eran blandos, creo que eran blandos por la hora que los probó, que era ya por la noche, era tarde ya. Márquez hizo 4 vueltas con neumáticos nuevos tirando fuerte, pero creo que eran blandos por el horario que los puso, ¿no? No tengo la información, ¿vale? Y Pecco hizo el tiempo pronto, creo que hizo los tiempos pronto, Marc los hizo más tarde con la 25, o sea que no lo sé. O sea que hasta que no podamos hacer análisis de verdad y tal, no me mojaré. Yo sí que os digo una cosa, que esa velocidad que Marc perdía con la 23, ¿ok? No sé si la totalidad de esa velocidad es debido a la moto, ¿vale? Creo que en ese aspecto hay un tema de giro, ¿ok? También. O sea que no sé si lo que va a recuperar Márquez en velocidad, por eso el titular de Buriram va un poco en esa línea, ¿vale?
No sé si lo que va a recuperar Márquez en velocidad le va a dar lo que él espera, ¿no? ¿Sabes? ¿Entiendes o no? Un poco eso, ¿no? No creo que toda la culpa de lo que perdía en recta, que es lo que decía él, era por la moto. Creo que hay también una parte de giro, ¿vale? Además, no porque lo diga yo, porque lo visualizo así, sino porque las palabras, por ejemplo, de Bañaya, de la 24 a la 23, era un poco esa, ¿no? La 23 era más gas y freno, ¿no? Era más frenar y dar gas, y la moto ¡guap! Ya salía con agarre de la moto, de la curva, y la 24 era diferente, era más un pilotaje menos pro Márquez, era dejar correr más la moto, más velocidad en la curva y salir con más velocidad. Y entonces a Pecco le costó entender eso, que dijo que lo entendió en Jerez, ¿vale? Y hasta que no entendió que tenía que frenar más suave, menos agresivo, porque la moto tiene menos agarre, porque no era una moto para frenar y dar gas, era una moto para dejarla correr y con velocidad en curva, empezar a abrir gas ya con velocidad, hasta que no entendió eso, no fue efectiva. Entonces ese paso por curva es uno de los motivos por los que la GP24 era más rápida, a pesar también del whole shot, que también. Entonces, entre ese giro y el whole shot, creo que la velocidad de la 24 no es solo por el motor, ¿vale? Es un poco por la manera de girar la moto, ¿vale? Entonces quiero ver eso, quiero ver Márquez cómo gira con la 24, quiero ver si una moto más trazadora es igual de efectivo que con la 23, que la 23 tiene mucho agarre, a Márquez le va bien el agarre, mucho agarre, era una moto brusca, a Márquez le gusta una moto brusca, frenar y gas y darle al gas, a Márquez le gusta ese pilotaje, y ese pilotaje de no dar tanto gas, esperar que la moto gire y dar más gas con velocidad en curva, en principio no es un factor Márquez ese. ¿Qué pasa? Como se está transformando, igual lo hace de puta madre, pero claro, hasta que no lo vea, no sabré decirlo. Entonces no voy a hacer análisis hasta que vea a Márquez con la GP25 rodar, si rueda como Pecco, si rueda como Jorge, como lo hacía Jorge, o si intenta pilotar como con la GP23, ¿vale? Quiero ver eso, ¿vale? Mar necesita más kilómetros que Pecco con la nueva moto. Bueno, ya ha hecho más, de entrada. Eso está claro, ¿eh? Luis, mójate, aunque sé que vas con Pecco. No voy con Pecco. A ver, chicos, me acabo de mojar, ¿vale? Me acabo de mojar un poco. Me he metido las puntitas de los pies en el agua. Ahora mismo en esa giro, ¿vale? Pero hasta que no lo vean, no voy a hablar más, ¿vale? No me gusta hacer en un proceso. O sea, el año pasado era más fácil porque Márquez venía de una Honda. Pero ahora Márquez se ha curtido con una Ducati. Entonces, claro, no es la misma situación. El año pasado era muy fácil decir, bueno, va a flipar porque la moto va diferente, pero este año ya no, ya está con la moto. Entonces, claro, ahora hay cosas que se ven menos. El año pasado era muy visual. Cuando se subió en Cheste la moto era brutal. Se veía de lejos que quería meterse mucho hasta la cocina, ¿no? Con la moto. Y este año viene Ducati, entonces, claro, hay que ser más prudentes a la hora de hacer un análisis y ver a Márquez con la GP25, ¿vale? Además, justo toca un año con la GP23, es una moto bastante buena para Mar, en el sentido de que es frenar y gas, es una moto stop and go total, la 23, ¿ok? Entonces, claro, es una moto que era buena para Márquez. La 24 es más fácil, pero que sea más fácil, no sé si va a ser más eficaz para Márquez, no lo sé. Y quiero verlo cuando la pruebe, ¿vale? En el test de Barcelona no se pudo ver nada, porque básicamente estaban todo el rato con Pecco con los dos motos, y veremos en Sepang, ¿no? Cuando vayan a buscar tiempos y tal, ahí se verá, ¿no? Ahí se verá. Hola Alberto, ¿qué pasa? Sí, Miguel Martínez, sí. Tiene más ventaja Pecco porque la 25 se me parece más a la 24. Pues sí. Y el salto de Márquez es más grande. Totalmente. Pues sí.
Fran JFL, estoy contigo, Luis. Mark ha tenido un año de aprendizaje, veremos el año que viene ya rodado. Totalmente. Alberto. Era más Stop and Go que la 24, ¿vale? A ver, no era Stop and Go, obviamente no es una Stop and Go real, obviamente, pero dentro de estas tipologías de moto es más Stop and Go la 23 que la 24, ¿vale? Dicho de otra manera, para reflejar un poco lo que es, ¿no? Resumiendo, ¿gana quien Michelin quiere? Hombre, si quieren, hacen ganar quien quieran, eso está clarísimo, ¿vale? Christopher JR. Ah, por cierto, tengo aquí vídeo para que suscribáis, tío, que he hecho aquí un pequeño vídeo, ¿vale? Para que... Recuerda, déjanos un like y suscríbete al canal, ¿ok? Y gracias. Déjanos un like y suscríbete al canal. Muchas gracias. Os leo, temas de Márquez, de la GP23, 24, vamos a hacer temas más técnicos o precisos, cosas que nos ayuden a entender algo, más que no, que va a ganar este, que va a ganar el otro, que se va a enterar este. Estas cosas yo no sé cómo responderlas, pero si me preguntáis cosas más concretas, pues sí que es más fácil argumentarlo, ¿no? Así que os leo. Cuando dices algo a favor de Marc Márquez y se comenta, se pasa de puntillas, suelo buscar argumentos para decir que Marc Márquez es un nuevo y no es nadie. Oye, hoy tocaba el tema de Bagnaia, ya os lo he dicho, o sea, no vamos a hacer un vídeo de Bagnaia buscando los pros de Bagnaia para... Coño, si es un vídeo de los pros de Bagnaia, habrá que hablar de los pros de Bagnaia, ¿vale? O sea, que no podemos estar siempre desacreditando al piloto. Cuando hablamos de un pro de Márquez que desacredita a Bagnaia, pues en esto Márquez es mejor, ¿no? Pues ya está. De hecho, en el vídeo hemos hablado de que Márquez es mejor en la frenada, con el neumático cuando se calienta y tal. O sea, ¿vale? O sea que... Va a ser un año complicado, ¿eh? Madre mía. Va a ser un año complicado. Hostia, los titulares de tus vídeos un domingo dicen quién ha ganado. Es un problema para los que vemos las carreras en diferido. Bueno, ¿qué quieres que haga, tío? O sea, joder, no puedo poner titulares... No puedo cambiarlo esto, tío. Alberto Barañano, ¿en cuánto tiempo décimas o centésimas crees que cambia el 8 device de la GP23 a la GP24? No lo sé, tío. Decían una décima por activación. Una décima por activación. Si la media que son 2, 3 activaciones por circuito, 3 activaciones. Hostia, es que lo veo mucho una décima, ¿eh? Yo me acuerdo, Alex Rins, es un dato, ¿vale? Que en Suzuki, cuando Suzuki corría sin sin el dispositivo, creo que dijo que tenía un par de décimas por vuelta. Por vuelta, un par de décimas. Por vuelta. No sé qué circuito era, no sé cuántas veces se activaba, pero yo creo que no es tan... O sea, tan grande la diferencia, porque hay marcas, por ejemplo, que el device baja más, tío. Hicimos el otro día un vídeo de fotos con el device
y la KTM, la Honda baja un huevo el device de la Honda. O sea, yo creo que hay motos que tienen mejor device que Ducati. Por mucho que digan que Ducati y tal, el device de las otras motos es espectacular. Las motos están súper agachadas, tío. Las demás motos, todas. Sobre todo la Honda, tío. La Honda tiene un device que dices, tío, si están, vamos, arrastrando por el suelo. O sea que... no sé. Márquez se quejaba de la velocidad, ¿vale? Y el device, obviamente, tiene una mejora, pero no sé, no te sabría decir cuánta. No te sabría decir. Pero una décima lo encuentro bastante, ¿eh? Porque si son 3 activaciones, son 3 décimas. Hostia. Ganar 3 décimas en un año para otro con un device, lo veo muy, muy bestia. Porque cada año mejora el device. Hay circuitos que los tiempos son muy similares, ¿ok? Ahora han bajado los tiempos, pero ha sido más por los neumáticos que por los device. Incluso ha bajado las GP23 o las motos que no han evolucionado tanto como las Aprilia, ¿vale? Porque las Aprilia, por ejemplo, han evolucionado menos que la 23, o sea, la 24 ha sido peor que la 23 para Aprilia, ¿vale? Y una moto peor que la 23 ha hecho mejores tiempos, ¿sabes? O sea que medir eso es muy difícil, tío, ¿vale? Ellos lo deben saber, pero... por vuelta 0,2, yo creo que no se puede saber. Es más, implica que puede beneficiar más a uno, o sea, uno puede perder 2 décimas, otro puede perder 3, otro puede perder 4, otro puede perder 1, ¿sabes? También depende de qué piloto puede perder más o menos, tío. Depende de la longitud de la recta. Pero perder una décima a rebufo, tío, ya me dirás tú. Si vas a rebufo, ¿cómo vas a perder? Si es una décima, a rebufo la ganas, tío. O sea, no. O sea, perderías cuando vas delante, no cuando vas detrás, ¿sabes? Es que no sé, tío. Bueno, chicos, hasta aquí el directo, ¿vale? Hora 42, toma ya. ¿Queréis más chat o lo dejamos aquí? ¿Seguimos o lo dejamos, chicos? Porque yo preguntas de estas del neumático y tal, lo que queráis. Sí, che motor, pero tú no... que haya diferencia en la recta entre dos pilotos diferentes, no sabes si es por el device o por el pilotaje, ¿sabes? Tampoco, ¿sabes? O no sabes qué porcentaje es, ¿vale? Tanto hablar de Marc y Pecco, como aparezca otro piloto y se lleve el mundial, nos vamos a reír. Ya, pero hostia, ahora mismo, ¿quién apostaría por otro piloto? El device y la subida de potencia del motor ha sido clave en 24. Gigi sacó su artillería pesada para quemar no ganara con Gresini. Luis Pecco es un piloto súper rápido y su único problema es de carisma o de comunicación. Pero a nivel piloto está a una altura del mejor. Bueno, sí. Vale, pues seguimos ya. Vamos a por las 2 horas, chicos. De motor me refiero. Sergio Suzuki, me parece que Marc Márquez tiene menos excusas ya que se supone que es más supergaláctico que Pecco. Bueno, esto que dice Sergio es cierto, ¿vale? Normalmente estaríamos en un tema de que tienes que ganar porque vas con Ducati oficial, ¿vale? O sea, Márquez, el mejor piloto con la mejor moto, tiene que ganar sí o sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se está diciendo eso, se está haciendo muy prudente con las predicciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, de entrada, lo que dice Sergio es muy interesante porque ya este año se ha ganado un poco en eso, ¿no? En menos populismo. La gente está siendo menos atrevida y hoy, por ejemplo, hemos hablado de la gente que habla que Pecco va a ser campeón, que lo hemos repasado en el vídeo, ¿no? Y gente atrevida que ha dicho, no, que Pecco es favorito y tal, que también lo dice Márquez, ¿no? O sea que esto de Sergio Suzuki es muy interesante también, ¿vale? Harry Callahan, Folligas Luis, aquí estamos. Sigamos, pues seguimos.
el peso del piloto también cuenta. Bueno, cuenta muchas cosas totalmente. Por eso digo que coger la regla de 3 y decir, no, una décima tal, eso se vería pues con Márquez, con esa GP23, con el device, pero no puede ser. Luego iría con la 24, no sabemos si es solo el device o es otra cosa, es como el conjunto de todo, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero esto de que Marc no cogía ni rebufo no es del todo cierto, porque hemos visto, si seguís las transmisiones que hacemos en directo, muchas veces, o algunas veces, hemos visto en situaciones, en un sábado o un domingo, a Márquez seguir rebufos y adelantar en recta, cambiar el setup de la moto el domingo y sufrir en la salida de curva, ¿vale? Hemos visto que el setup de Márquez, en el mismo fin de semana, le da para adelantar a pilotos el sábado y no adelantarlos el domingo. Esto lo hemos visto en Mugello, por ejemplo. En Mugello el sábado fue espectacular. O sea, si veis la carrera sprint de Mugello de Márquez, el sábado salía que se las pelaba de la entrada a meta y pasaba allí, pasó una Ducati, estuvo con Martín, pasó a la KTM, se meó a la KTM de Binder, y el domingo sufría, no conseguía hacer lo mismo el sábado que el domingo, ¿vale? El domingo que el sábado, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú tienes ese factor que el setup de la moto te condiciona a la manera de hacer la curva y a la manera de entrar a la recta, porque tú quieres priorizar la frenada, por ejemplo, si tú estás pilotando de una manera y dices, hostia, es que en frenada me sacan, mejora frenada, pero si mejoras frenada, pierdes salida de curva. Entonces, claro, ¿en qué momento nos quedamos para analizar que es todo culpa de la moto? Si hay un día en que eso no pasa y otro día pasa, es que ha hecho un cambio en la moto, ¿vale? Entonces, claro, el pilotaje de Marc muchas veces se centra en la frenada y cuando se focaliza en eso, pierde. Por ejemplo, en Barcelona este año, en la última carrera de Barcelona, el sábado no iba bien porque tenía su moto más para stop and go, como en Tailandia, que en Tailandia se comía a peco las frenadas, pero luego en la recta perdía un montón, porque hacía la curva demasiado incisiva, ¿vale? En Barcelona el sábado estuvo mal, cambió la moto a trazadora, que es la Ducati de inicio de temporada, y empezó a ir bien, ¿vale? El domingo, claro. Es muy relativo, ¿sabes? Con Gemma siempre tenéis lío, macho? Siempre tenéis líos con Gemma, ¿eh? A ver si no discutís tanto, tío. Solo un mes para el shakedown, Alberto, tío. ¡Buah! ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas, chaval! A ver si hay alguna marca más que se anime a la fiesta. A ver, como dice aquí Desmo. Pero bueno. Harry Callahan, genial directo. Gracias, Harry Callahan. Gracias, 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 gracias. Bueno, máximo exponente. Esto no es lo mismo de Pecco a Lorenzo, porque Lorenzo se subió y la moto iba como un tiro, y cuando se subió Pecco a la Ducati no iba como un tiro. Básicamente cogió la 18, que era una moto que no iba muy fina, y se fue mejorando hasta el año 21, fue mejorando bastante la Ducati, o sea que coincide la mejora de Ducati con la llegada de Pecco, ¿vale? También, o sea que yo creo que hay que atribuirle, bueno, lo hemos dicho muchas veces, a Pecco también la manera en la que Ducati ha evolucionado a esta manera de ser facilona, ¿vale? Vale, buen rollo con Gemma, pues con Gemma, pues perfecto. Totalmente. Aprecio a Gemma, pues muy bien. Es que en el chat, claro, como es escrito, tío, a veces pienso, joder, esto... Bueno, mola, me encanta. Que os partáis de risa y os tronchéis, Harry Callahan y Gemma, me encanta, ¿vale?
Frank Ruiz, si Pecco se pone líder del Mundial del 25 tras 4 o 5 carreras, sería una sorpresa mayúscula. Asombraría al mundo de la moto. Sí, pero yo te digo una cosa, Frank, yo creo que en el caso que ganase Pecco el título, yo creo que no pasaría lo que mucha gente dice, que Pecco necesita ganar a Márquez para que se le valore, ¿no? Creo que se le va a quitar valor a Pecco. O sea, tú fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Si ganase Pecco el Mundial, se le va a quitar valor a Pecco porque se va a decir que gana porque la moto se la adapta mejor a él, o porque Ducati le ha hecho más caso, o porque han querido que no gane Marc. Se va a criminalizar esa teórica victoria que te digo, ¿vale? No creo que... Igual me equivoco, pero no creo que... En general la afición, me refiero a los medios, creo que los medios no van a hacer eso, los medios sería ya terrorismo informativo, ¿vale? Pero sí que la afición se va a decir un poco eso, ¿vale? Va a costar como que convenza a la gente que no es de Pecco, ¿vale? Los que no son de Pecco van a acogerse a cosas de estas. Creo, creo. Apreciado, Gemma. Y Miguel Martínez dice eso, ¿no? Que no le... Soy hombre de paz. Harry. Dice Antonio, ojo, cuidado. Bueno, Jean Antonio está... Y Alex Márquez, ojo, con Alex Márquez. Que Alex Márquez, yo siempre, a nivel de pilotaje, siempre lo defiendo. Otra cosa es que luego haga cosas que no me gustan y luego lo critique por otros temas, para mí justificados. Pero por pilotaje, ojo, con Alex Márquez. Luis, ¿a quién ves ahora mismo como el piloto en Discordia que se puede meter en medio? Bueno, pues las dos GP, de Jean Antonio y Alex Márquez, van a tocar los cojones a Pecco y a Marc, ¿vale? Y no sé. Y después, no sé, tío. Es que KTM tiene un equipazo, tío. Es que KTM debería molestar bastante este año, con el equipo que tiene, Tiene un Dream Team, No lo digo Dream Team porque están Pecco y Márquez en Ducati, pero, joder, Acosta, Bastianini, a Maverick y Binder son 4 pilotazos, O sea, KTM debería estar ahí. Hola Iván, desde Argentina, saludos, tío. Che Motor, las 24 irán bien como fueron las 22, total. Ya pasó en el test, Y porque no estuvo Jean Antonio, si no hacen primero o segundo de Jean Antonio Márquez, y Alex Márquez, Miguel Martínez Losa, Alex Márquez es un bicampeón del mundo y tener ese apellido le ha ayudado, obviamente, pero Alex es muy buen piloto y lo ha demostrado. Otra cosa es la consistencia que tenga, totalmente. Yo creo que a principio de temporada Alex Márquez y Di Antonio van a ser unos pesados ahí con Pecco y con Marc, porque hasta que la 25 no esté full, pues... Y veremos otra cosa, Veremos si la 25 es mejor que la 24, Veremos eso, Veremos, Luis, ¿a quién pondrías de tercero favorito después de los dos de rojo en 25? Pues pondría a Alex Márquez, tío. Ahora mismo a Alex Márquez. Yo volaría mucho a Pecco si ganara, valoraría. Vale, a KB16 me rectifica, o sea que me alegro. KB16, yo valoraría mucho a Pecco si ganara a Marc el Mundial. Y soy muy de Marc, pues me alegro mucho y gracias, ojalá me equivoque, he dicho, y de entrada contigo me he equivocado, así que me encanta. Pecco se consagra o se hunde. Luis, ¿no ves a Digia como el tercero porque también tiene una de KT25 y quizás se meta en la pelea? Es que no podemos confirmar todavía que la 25 sea mejor que la 24. No podemos. O sea que... Y además, estamos en un año de datos, y sobre todo el 26, datos ya definitivos. Los datos no cambian nada, los neumáticos no van a cambiar. Los datos, o sea, parten
con todos los datos de Peco y de Jorge, las de 24, o sea que tienen los deberes hechos, es que ya veremos las de 25, ya veremos, Creo que Binder es mejor de lo que ha demostrado en 24, totalmente. Ha hablado Binder, el otro día habló Binder y es muy interesante lo que dijo, Se ha peleado todo el año con la evolución de la moto, ¿Sabes? ¿Qué se sabe del motor V de Yamaha? Se sabe, José Tillas, que está en el banco de pruebas, le están dándole kilometraje para la resistencia, ¿vale? La durabilidad, perdón. Y no se sabe cuándo se montará en pista. Primero tiene que ir a Japón, a los probadores de Japón, a probar la moto, y luego a los pilotos de test. O sea que creo que no, dicen que no estará en Sepang, no lo sé. Hasta que Gigi empiece a sacar cositas del cajón. Cosas que no dudará en hacer si es necesario. Mira, esto de que Gigi tiene cosas en el cajón y las saca si hace falta, creo que es un bulo, ¿vale? O sea, no sé quién lo dijo, creo que fue Oscar Aro, creo. Esto creo que no es así. Es más, este año Ducati se ha copiado de Aprilia y ha hecho una fusión con el carenado de Aprilia, ¿vale? O sea, el carenado de Ducati de este año, el de abajo, es una mezcla del suyo con el de Aprilia, ¿vale? O sea, que es una copiada del de Aprilia, básicamente. O sea, que innovar nada. O sea, este año el carenado de Ducati ha sido copiado de otro, ¿vale? Y ya está. Y es así, no hay más. O sea, que ese carenado lo sacó Aprilia. Aprilia ha innovado más en aerodinámica que Ducati, para mí, ¿vale? O sea, que no creo que estén con 3 aeros allí guardadas y tal. No creo nada de eso. Confío en Viñales, dice por aquí Chemotor. Hola Rubén, buen Nadal. Tomás Arevalillo, Agudo, Fabio Quartararo, esperemos que vaya bien, que es buena gente. Iván, yo me pregunté siempre si en el box de Lenovo le darán una buena moto a Marc o solo le chuparán la información. ¿Qué dices, Luis? Hombre, la moto... No, es que, vamos, lo han cogido para... Es que, tío, mira, voy a decir una cosa que no os va a gustar, Pero... Mira, vamos a hacer una cosa, lo voy a preguntar. Mejor, lo pregunto... Y a ver qué me decís. ¿Ok? A ver qué me decís. Ducati, Gigi. Primero eligieron a Jorge para el oficial y a Márquez para el Pramac. Porque querían asegurarse de tener a los dos. Puestos a elegir, cuando Márquez dijo con la Pramac, puestos a perder uno, eligieron perder a Jorge. O sea, por un lado tenemos primera decisión, no asegurarse a Marc, no priorizar a Marc, aun a pesar de perder a Jorge, porque Jorge lo perdían. Si cogían a Márquez, a pesar de que Jorge se fuese, no lo hicieron. O sea, prefirieron conservar a Jorge y a Márquez, cuando podían haber dicho, oye, Jorge, pues te piras y nos quedamos a Márquez, ¿vale? No, priorizaron los dos. Puestos a perder uno, prefirieron perder a Jorge. Yo os pregunto, si la primera opción no fue ya directamente a Márquez al Lenovo para asegurarse esa pieza al Lenovo, ¿cuánto creéis que hay de que Ducati haya querido poner en la balanza también la opción, tener a Marc para ganar y tenerlo para que no nos gane con otra moto, para evitar que vaya a otra moto y nos pueda ganar con otra moto? O sea, el miedo a que les gane Marc con otra moto también ha sido un motivo para que Ducati se quede a Márquez, porque igual piensa, no, con la Ducati no va a ganar a Pecco y a Jorge, pero con una KTM podía ganarnos, quizá, ¿no? Entonces, como ya lo hizo eso Honda con Lorenzo, ¿no? ¿Creéis que Ducati también ha hecho eso de tener a Marc para evitar que les gane con una moto, pero saben que no les va a ganar a Pecco y a Jorge, en este caso a Pecco, porque Jorge ya no está? Os lo pregunto,
Miguel Martínez Losa dice que Ducati ha querido asegurarse de tenerlo en su box a evitar que vaya a otra fábrica. O sea, ven más viable que Marc gane con KTM que no que Jorge gane con Aprilia, ¿no? Es un poco esa la reflexión, ¿no? ¿No? Es más peligroso tener a Márquez fuera en otra marca que tener a Jorge fuera, ¿no? Es un poco eso, ¿eh? X los Time X. Y que también que gane Marc con una Ducati, para Ducati tienes más valor que si gana Jorge. Por miedo a que Marc ganase con otra marca. Bluisnia. Miguel Martínez, correcto. O sea, veo que muchos coincidís en esto, ¿no? Es cierto que Marc Márquez quería ir a KTM en un principio, Luis. Ducati no paga 25 millones por no darle la mejor moto. Y recordaros, cuando haga falta subir la energía, va muy bien, créeme. Gemma, bueno, esto no sé de qué va. Exacto, Fran. Miedo al ver cómo es la telemetría de Marc y verlo en otra moto es peligro. Porque quizá lo que demuestra la telemetría lo puede aplicar a otras motos, ¿no? Es un tío que tiene más capacidades de pilotaje y puede superar las carencias de una Ducati o de una KTM o de una Aprilia, ¿no? En este caso KTM, ¿no? Sería. Ducati se ha ahorrado un año de contrato con Martín, ya que Marc hubiera ganado con Pramac también. Es otra reflexión. Iván, ya me sacaste la duda, pero entonces Jorge daba buena info. Ah, claro, no pensaba de esa perspectiva de Marc con otra marca. Creo que Pecco Martín era suficiente para ganar. Es que, Rubén, claro, tú tienes a Márquez en Pramac y a Lenovo, a Martín y a Pecco. Desde el momento que tú eliges esa opción, sabes que puedes ganar con Martín y con Pecco el Mundial. Porque vas a tener a Márquez en Pramac. Porque si tanto les jode que les gane Pramac, como ha parecido con Tardocci, ¿no? Que al final el equipo oficial es el que quiere ganar, ¿vale? Coño, entonces, si sabes que te va a ganar Márquez en el Pramac, ya lo subes al oficial directamente, ¿sabes? Entonces, claro, ahí es lo que me chirría, ¿no? ¿Por qué no se hizo del principio ya, no? ¿Por qué no lo metes a Márquez ya en el Lenovo y prescindes de Jorge Martín? ¿Por qué asegurar a Jorge Martín? También, ¿sabes? Es lo que no entiendo, ¿vale? ¿Vale? Porque, joder, ofrecerle a Márquez el Pramac, en serio, conociendo a Márquez, hostia, es que era, ¿sabes? Era ofenderse total, ¿sabes? Pero es lo que no entiendo, ¿vale? Marc en una KTM, cuidado que esa moto no va nada mal. La energía de la Ducati, Luis. Luis, era lo que te comentaba hace un rato, dice Converse and Plus, que para mí fue lo que en su momento hizo Audi con Marc, para bloquearle para 2019 y hasta hacerse con su contrato. Esto lo he pensado, José Rayo, lo que dice de que el número 1 volverá, se refiere a que volverá con Márquez en el 25. Es que, de hecho, no dice exactamente Pecco, Bagnaia, tal. Cuando lo pierde, dice lo recuperaremos y se entiende que se refiere a Pecco, ¿sabes? Pero claro, no lo dice, o sea que hay una ventana abierta de... Si ahora le preguntasen a Tardocci dirán, pues yo lo dije a Pecco, ¿no? Y se podía salvar por esas, ¿no? Sí. Yo no, ¿quién ganaba? Juan Ramón Bello, yo no, ¿quién gana? No sé quién ganará el 25, pero si lo hace Marc será un fracaso. Si no lo hace Marc será un fracaso para él y Ducati. Marc solo sirve para ganar. Bueno, es lo que decía Alker Suárez, que si no gana, ya entramos en el discurso de la carrera deportiva de Márquez, ¿no? Que la edad, no sé qué, el físico, ¿vale? Entonces no se le va a machacar porque se entenderá de que si no ha ganado es porque ya no está en su mejor momento por la edad o por... ¿no? Será un poco eso lo que decía Jaime, ¿vale? O sea, si Marc no gana el Mundial, no se va a decir que Pecco es mejor que él. Se va a decir que Marc
ya no es el mejor porque han pasado los años y ha perdido su mejor potencial y ya está. Y Pecco se beneficia de que Márquez no está ya en su mejor momento. Es un poco lo que dice Alguersuari, ¿vale? Exacto, lo que está claro es que Ducati no podía ni debía arriesgarse a que le pinten la cara. Es que claro, tener a Márquez en otra marca era incómodo para ellos, tío, totalmente, totalmente, total. La edad sigue siendo buena, el físico no tanto. Ya, 32, ¿no? ¿Qué edad tiene Márquez exactamente? A ver, vamos a verlo en Google. Edad Márquez. Gilipollas, del 93. Del 93, tío. Tendrá 32 el año que viene. Tendrá 32. Tiene 31, tendrá 32. Esto está en una buena edad. De hecho, sí, ¿eh? No es la edad no será... Quizá el físico, ¿vale? Pero la edad no. Es del 93. En el 23 son 30. En el 24 31. Y en el 25 32 años. Tiene 31, ahora va para 32. La pena del 25 es que Jorge no va a estar ahí arriba. Ahora tiene 31, ¿vale? Todavía. O sea, no tiene 32 todavía. Así que no lo hagáis más viejo. Porque si ahora ponéis 32, luego serán 33. Y no, son 31 y luego tendrá 32. Bueno, chicos, ahora sí, 2 horas 6 de directo. Me ha encantado hablar con vosotros. Y mira, estoy contento porque hemos hablado de cosas de Bagnaia sin entrar en conflictos en el chat y cosas. Hablaremos de Márquez, otro vídeo. Bueno, hablamos muchos de Márquez, obviamente. Pero tocaban hacer este análisis y creo que ha sido positivo. Los neumáticos, ahí queda el tema de los neumáticos también, para que vosotros os hagáis vuestras ideas o vuestros juicios de lo que ha pasado. Y nada, chicos, seguid, suscripción, porfa, like. Sobre todo también os recuerdo el segundo canal, el secundario, para los vídeos que no quepan en el primero, los ponemos en el segundo, ¿vale? Siempre habrá lo principal en el primero, la actualidad, vídeos, pero cuando hagamos vídeos seguidos, los cortes de ese vídeo los pondremos en el secundario, ¿no? Entre vídeo y vídeo, si hay 2 o 3 días, pondremos cortes en esos 2 o 3 días, pero si hay 2 directos seguidos, los cortes de ese vídeo ya pasarán al canal secundario, ¿vale? O sea que la gente que os gusta ver cortes, también suscribiros al secundario, porque ahí tendréis más contenido o cosas que a veces un directo se os han podido pasar y no queréis volver, pues si un día estáis ahí y lo veis, pues siempre podéis tirar es como bueno, una especie de biblioteca, ¿no? Por cortes, que a veces es más fácil pues visualizar uno, ¿no? Hay mucho contenido en el canal, no cabía en uno, hemos hecho 2, por eso, porque no cabía básicamente en el primero. La idea es hacer directos cada día en el canal. Entonces, claro, si hacemos cada día no vamos a poner muchos cortes, algunos cortes, pero de directo en directo y lo que no quepa al canal secundario, ¿vale, chicos? Pues nada, gracias. Mañana 27, viernes, me toca trabajar, no hago puente. Y espero que hayáis pasado unas felices navidades, fiestas, lo que las paséis. Y sobre todo, antes de final de año haremos un vídeo con Manolo para celebrar el 25 con Manolo. Y nada, suscribiros, like y TR MotoGP Reloaded, como Matrix, ¿vale? TR MotoGP Reloaded. Aquí lo tienes, ¿vale, Chema? ¿Ok? Lo tienes aquí. ¿Ok? Y si vais al canal, si vais al canal, a nuestro canal, ¿vale? También está aquí abajo, vais bajando, y tenéis primero, directo ahora, pues lo que estamos ahora,
la lista de reproducción de TR en directo, si vais bajando, al final, síguenos también aquí, también tienes el enlace al TR MotoGP Reloaded, ¿vale? Aquí abajo también lo tienes, ¿vale? Así que gracias, chicos. Hasta aquí el directo. Y nos vemos muy, muy pronto. Espero que mañana mismo aquí en el canal. Chao.